Haga pasar a los abogados, por favor. ¿Quién tiene que ver esto para que tome nota? ¿Quién le conoce? Jenny Book. Ni idea. Cuidado ahí donde lo pones. Jenny Book. Ah. No, pues nunca ha sido... Ah, sí, un poquito eso. Buenos días. Buenos días. La prensa, entonces. ¿Dónde tienen los abogados, el detalle de los abogados y el tiempo? Desde 30 minutos cada uno, máximo. Bueno, Benjamín Ríos se va a mantener. Gracias. ¿Tiempo? ¿Hay público que quiera ingresar? ¿Hay público que quiera ingresar? Ya. Bien, entonces damos inicio a la vista de esta petición de desafuero. El tiempo máximo con el que van a contar cada uno de los abogados es de 30 minutos, ¿no? Señora relatora, la escuchamos. Muy bien, señoría, muchas gracias. Señoría, ha sido fijada esta audiencia para efectos de conocer la solicitud efectuada por don Pablo Gómez Viada, fiscal regional de Valparaíso, en representación del Ministerio Público, en causa seguida ante el octavo juzgado de garantía, solicitando la declaración de desafuero en los términos que establece el artículo 416 del Código de Procedimiento Penal en relación con los delitos tributarios contenidos en el artículo 97, número 4, inciso primero e inciso final. Su señoría, el solicitante hace presente que se seguía una investigación penal en contra del senador Jorge Pizarro Soto, senador de la República, que se encuentra formalizado con fecha 16 de agosto y 24 de octubre del año 2017 ante el octavo juzgado de garantía de esta ciudad. Sostiene que en audiencia del 26 de junio pasado, el Ministerio Público comunicó a los intervinientes el cierre de la investigación, presentando la correspondiente acusación. Actualmente el requerido detenta la calidad de senador por la cuarta región de este país para el periodo que va desde marzo del 2014 a marzo del 2022. En cuanto al inicio de la investigación, sostiene el Ministerio Público que esta se inicia por denuncia al Servicio de Impuestos Internos en el mes de abril del 2015. En ella se relata que la Sociedad Química y Minera de Chile, SQM, para el periodo tributario 2009 a 2014 registró y posteriormente declaró boletas de honorarios y facturas emitidas por terceros que no contaban con el respaldo para ser considerados como gastos necesarios para generar renta, razón por la cual estiman se trata de documentos ideológicamente falsos. Entre estos documentos incorporados a la contabilidad de dicha empresa se incluyen 11 facturas emitidas por la sociedad Ventus Consulting S.A., cuyos socios son los hijos del senador Pizarro, Sebastián, Jorge y Benjamín.
emitiéndose estas 11 facturas entre el año 2011 y 2013 por un total de 45 millones de pesos. Alegan que posteriormente se presentó una querella criminal en mayo del 2016 por el Servicio de Impuestos Internos en contra del ex gerente general de Soquimich, Patricio Contese, y en contra de los 3 socios de Ventus, esto es Sebastián, Jorge y Benjamín Pizarro Cristi, atribuyéndoles a todos ellos los delitos tributarios del artículo 97, número 4, inciso final, esto es la facilitación entre los años 2012 y 2013 de facturas ideológicamente falsas, facilitándose así la comisión del delito de evasión tributaria. La querella se dirigió en contra de los hermanos Pizarro Cristi por la responsabilidad que les compete como socios de Ventus S.A. y contribuyentes de primera categoría por la presentación de declaraciones de renta inexactas. Por estos hechos, sostiene el Ministerio Público, formalizó al señor Contese y con fecha 30 de agosto del 2016 formalizó al hijo mayor del senador, el señor Sebastián Pizarro, como autor del artículo 97, número 4, inciso final. Con esta etapa de la investigación, alega el recurrente, que de distintas diligencias daban cuenta que la mayor parte de estos dineros pagados por SQM a la empresa Ventus S.A. finalmente daban, o el destinatario final era el senador Pizarro, por medio de triangulaciones. Esto es que los socios de Ventus recibían en sus cuentas corrientes parte de estos 45 millones y luego efectuaban transferencias a la cuenta de su padre. Así, el Ministerio Público, el 13 de julio del año 2017, en virtud del artículo 162 del Código Tributario, remitió un oficio al Servicio de Impuestos Internos y solicitó una audiencia de formalización para imputarle al senador Pizarro Soto el delito del artículo 97, número 4, inciso final. Con fecha posterior, en el mes de agosto del 2017, el servicio amplió la querella en contra del senador Pizarro como autor de los delitos del artículo 97, número 4, inciso primero, esto es declaración maliciosa de impuesto, al haber omitido en sus declaraciones los recursos provenientes del pago de estas facturas ideológicamente falsas. El senador concurrió voluntariamente a esta audiencia de formalización ante el octavo garantía, comunicándole que estaba siendo investigado por estos delitos tributarios sin ser objeto de medidas cautelares. Sostiene que el Ministerio Público le atribuye al senador Pizarro la intervención directa y concertada entre su hijo y el exgerente general en la facilitación de estas facturas ideológicamente falsas para los años comerciales 2011-2012 y lo que contribuyó al delito de declaración maliciosa de impuestos. Los pagos que hizo Soquimich a Ventus no constituyen un gasto necesario para generar renta, pues no se prestó servicio alguno por esta empresa de consultorías, disfrazándose tales pagos en los reales aportes de dinero hacia el senador, quien gestionó y aprovechó los contactos para facilitando estas facturas falsas de la empresa de sus hijos. Luego, en octubre del 2017, el 24 de octubre del 2017, el senador Pizarro fue objeto de una reformalización aditiva por el delito del inciso primero del artículo 97, número 4, por cuanto ha sido imputado en que durante los años tributarios 2012-2013, en su condición de contribuyente de segunda categoría, ocultó maliciosamente en sus declaraciones anuales de impuestos rentas provenientes de ingresos por transferencias electrónicas de sus hijos, tras verificarse los pagos de estas facturas por parte de la sociedad minera antes señalada. El total de los dineros transferidos, el total de la factura de 45 millones de pesos, el total de los dineros transferidos por los socios hacia los socios o redistribuidos a los socios, da un total de 31 millones de pesos y fracción. Y de estos 31 millones de pesos fueron transferidos a la cuenta corriente del senador Pizarro un total de 26 millones de pesos. Eso es lo que imputa el Ministerio Público. La omisión, dice, maliciosa de estos ingresos a través de estas facturas que estima ideológicamente falsas, ocasionó por evasión tributaria un perjuicio fiscal de 10 millones de pesos y fracción.
Se agruparon estas investigaciones, sostiene el Ministerio Público, y finalmente en junio del 2018 el Ministerio Público procede a formular acusación en contra de los imputados. En cuanto a la oportunidad, sus señorías, de solicitar esta declaración de desafuero, cita el artículo 61 de la Constitución Política y el artículo 416 del Código Procesal Penal en cuanto a el momento procesal de efectuarlo. Esto es al momento de luego presentada la acusación para poder dirigirse en contra del senador. Transcribiendo los hechos en materia de la formalización, luego señala cuáles son los antecedentes que justifican la causa, la formación de causa en contra del senador Pizarro Soto. Entiende el Ministerio Público que se han recopilado antecedentes suficientes para probar los hechos en materia de la investigación y le asiste la convicción de que el senador Pizarro formó parte directa de la facilitación de estas facturas ideológicamente falsas. Ello a partir de las siguientes premisas y elementos de indagación. Sostiene en primer lugar que se encuentra acreditado un vínculo cercano entre el señor Patricio Contese, exgerente general de la empresa Sociedad Minera, y el senador Pizarro, señalando que el señor Contese acordó, como es de una investigación en distintas aristas, el señor Contese ha declarado que acordó y autorizó pagos de aportes para las campañas políticas, siempre a cambio de boletas de honorarios o facturas ideológicamente falsas, para así justificar el egreso de dineros. En tal acuerdo intervenía directamente el señor Contese con distintos partícipes y actores de la política, y en lo que se refiere al senador Pizarro, de acuerdo a una serie de correos que fueron analizados por un informe de la Brigada de Delitos Económicos, la declaración de la señora Catherine Bischoff, que era secretaria del señor Contese, y también transcribiendo ciertas reuniones que fueron agendadas entre el señor Contese y el señor Pizarro, dice, se sostiene que él mantuvo contactos directos con el directorio de Soquimich, con el gerente general de Soquimich, y que dan cuenta de la relación cercana que existía entre ellos. Existiendo a juicio del Ministerio Público un vínculo directo entre el señor Contese y el senador Pizarro. Sostienen además que está acreditado el vínculo entre el senador Pizarro y los socios del Ventus, que son sus hijos directos. Luego, la segunda premisa es el carácter ideológicamente falso, de las facturas emitidas, y ello desprende la falsedad de estos instrumentos de una serie de antecedentes. En primer lugar, la rectificación que hizo la propia empresa Soquimich en el mes de marzo del 2015, en que rectificó sus declaraciones de impuestos tras una serie de auditorías, tanto internas como externas, y solicitó ante la Dirección de Grandes Contribuyentes rectificar sus declaraciones precisamente entre los años cuestionados, del 2009 al 2014, incluyendo, entre otros, expresamente estas 11 facturas de la empresa Ventus, admitiendo que carecía para cada uno de estos instrumentos tributarios informes o documentos que permitieran acreditar la efectividad de los servicios prestados. Todas estas facturas lo que mencionan son asesorías comunicacionales, esa es la glosa que tienen, sin mayor detalle. Un segundo antecedente que permite determinar el carácter falso de las facturas es que los pagos se realizaron siempre con cargo al Centro, dice, General de Costos de la Gerencia de Soquimich, a cargo del señor Contese, y desde ahí es donde salían los aportes a los partidos políticos o a actores de la política. Y todas estas facturas, precisamente las de Ventus, fueron autorizadas expresamente por el señor Contese. Señala que en otras aristas, ya incluso con sentencias ejecutoriadas, ha quedado acreditado que Soquimich facilitó pagos a financiamientos irregulares de actividades políticas. Dice que demuestra esta falsedad que no existe un solo documento o informe que permita acreditar la efectividad de los servicios presuntamente prestados por la empresa Ventus a través de sus socios. Incluso el propio imputado Sebastián Pizarro, ante el Servicio de Impuestos Internos, declaró que no existían tales informes, que los servicios prestados consistían en reportes verbales
sin ningún acta, en reuniones no entre personeros o gerentes de Soquimich, sino que con una persona llamada Marcelo Rosas, que es militante demócrata cristiano, y los socios de Ventus. Estas reuniones se realizaban en un café, en donde ellos le hacían estos reportes verbales. Y llamativo resulta, dice el Ministerio Público, que el gerente general, el señor Contese, contratara servicios a nombre de la empresa para ser prestados a un tercero, Marcelo Rosas, que era el receptor de esta información y que no tenía ninguna relación o vínculo con Soquimich. Marcelo Rosas, a su vez, ha sido formalizado como facilitador de boletas ideológicamente falsas emitidas por Soquimich al señor Roberto León Araya, hijo del diputado demócrata cristiano del mismo nombre. Entonces, señala que ahí hay un antecedente para determinar también la falsedad ideológica de estas facturas, ya que nunca existió un servicio. En cuanto al objeto de la asesoría prestada por la empresa Ventus, señala que también ello es altamente dudoso, toda vez que, señalando que no existe ningún informe por escrito, el contrato, bastante escueto, de una plana entre Soquimich y Ventus habla de la prestación de asesoría comunicacional. Lo mismo que las facturas, que su glosa únicamente señala este tipo de asesoría sin mayor descripción de los servicios. Mientras, en las declaraciones que ha prestado Sebastián Pizarro, hijo del senador, él declara que estas asesorías o informes verbales se referían al mercado de yodo internacional, y que esas eran las asesorías que ellos prestaban. Por su parte, Marcelo Rosas, que era la persona que recibía esta información, lo que declara es que conversaban en estas reuniones sobre temas políticos como lista de elecciones de alcaldes y concejales. Sostiene que aún más inverosímil es lo que ocurre con los otros hijos del senador, que ni siquiera prestaron servicios, como lo han declarado, pero igualmente recibieron y emitieron boletas por los dineros transferidos a sus cuentas corrientes. No existe, dice además el Ministerio Público, ninguna interacción entre la empresa Ventus y el señor Contese. La única reunión que sostuvieron Sebastián Pizarro y el señor Contese fue en el mes de abril del 2011. Esta reunión, de la cual no queda ningún acuerdo, ningún contrato, dice, sin embargo, si uno ve la cronología de los antecedentes, no se ajusta a el contrato que fue extendido en marzo del 2011, un mes antes. Sin embargo, la reunión la tuvieron en el mes de abril del 2011. Luego, la orden de compra se extendió al día siguiente de esta reunión, el 14 de abril del 2011, pero ya se había emitido la primera factura, el 12 de abril del 2011, por 3 millones de pesos. Así sostienen que el contrato del 1 de marzo del 2011 por asesorías comunicacionales, la primera factura del 12 de abril por 3 millones de pesos y las sucesivas 10 facturas obedecen a este acuerdo entre Contese y el senador Pizarro, y no a esta reunión que tuvo Sebastián Pizarro con el exgerente general, que aparece como una situación paralela a estas reuniones que sostenía el senador Pizarro. Luego aluden al comportamiento anómalo que tuvo la empresa Ventus, donde el 96% de sus ingresos provenía precisamente de Soquimich. Existen informes contables periciales y un informe policial que declara cuáles eran los ingresos de la empresa Ventus. Y sostienen que el senador Pizarro tenía un conocimiento de esta actividad ilícita por parte de la empresa de sus hijos, ya que ha quedado acreditado a través de estos correos electrónicos, la declaración de testigos, que el senador sostuvo reuniones con el señor Patricio Contese y con otros ejecutivos de Soquimich antes de suscribirse este contrato con Ventus y que comenzara la facturación de esta empresa hacia la sociedad minera. Así, si Ventus no prestó servicio alguno, ya que no ha podido ser acreditado, resulta lógico, dice el Ministerio Público, que estas facturas son falsas, aspecto que no puede desconocer el senador por su calidad de tal, porque también tiene participación en distintas sociedades, y por la relación directa y fluida con sus hijos. El elemento más revelador del dolo
del senador Pizarro, dicen, es analizar los flujos de dinero o la trazabilidad que le llaman de las facturas hasta el destino final de los dineros, que es la cuenta corriente del senador Pizarro. Hay una triangulación maliciosa que tenía por objeto, dicen, hacer llegar los dineros hacia la cuenta del senador Pizarro. Y incluso sostienen que Sebastián Pizarro, al momento de transferirles los dineros a su padre, en la glosa de transferencia en distintas fechas decía aportes mes de julio, o incluso la sigla SQM para indicar cuál era la transferencia que se hacía, o también honorarios. Eso dice que está en las cartolas y están acompañadas las cartolas, su señoría. Así, luego resume la trazabilidad de cada una de estas facturas, encontrándose una pendiente, la última factura emitida, de 13 de enero del 2013. Sostiene en consecuencia que el tipo penal se encuentra configurado y existen antecedentes suficientes para determinar la participación dolosa del senador Pizarro en estos hechos y, en consecuencia, estableciéndose el estándar que tiene que tener una solicitud de desafuero, lo que pide es que se declare lugar a la misma para continuar con la tramitación del juicio oral. En el traslado conferido a la defensa, señoría, ellos solicitan el absoluto rechazo de la solicitud de desafuero por cuanto a su juicio no existe en la investigación evidencia alguna que su representado, el senador Pizarro Soto, haya tenido algún tipo de intervención en el destino de los honorarios percibidos por Ventus, por la empresa Ventus, hacia sus hijos, siendo la única antecedente para ello, según esgrime el Ministerio Público, el carácter de falso que le atribuye a estas facturas. Recalca incluso que el propio Ministerio Público reconoce y deja pendiente la trazabilidad de una de estas facturas, toda vez que no sabe cuál es el destino final, y por tanto sostiene que no puede existir en este momento una investigación que no está terminada o acabada, porque lo señala así en su solicitud y en la acusación, trazabilidad pendiente. Sorprende, dice entonces, que esté pendiente un elemento de indagación en una investigación que se encuentra ya cerrada, a iniciativa del propio órgano persecutor, siendo que dicho flujo es precisamente el argumento que tiene el Ministerio Público para justificar la participación del senador Pizarro como el quien recibió estos dineros de parte de la sociedad minera. Ello resulta, no es trivial, dice la defensa, si el propio Ministerio Público imputa un acuerdo directo entre el senador y el señor Contese, y que se fundaba precisamente en dar una fluidez o el flujo que tendrían que tener estos dineros para llegar finalmente a la cuenta corriente del senador. Se pretende, por tanto, un juicio oral, dicen, sobre la base de una investigación inconclusa, lo que no es menor. En cuanto a la supuesta relación entre el senador Pizarro y el señor Contese, sostienen que se refieren solamente a especulaciones, ya que no existe ningún antecedente que cuenta de un concurso previo para perjudicar al fisco. Las pruebas de cargo, dice, distan absolutamente a las esgrimidas en solicitudes de desafuero que ya han sido conocidas por esta Corte, no tienen el mismo peso, dice, ni validez, no pudiendo advertirse la existencia de evidencias serias, graves y concordantes a la gravedad de los hechos y a la participación que se le quiere dar al senador Pizarro en los mismos. Por tanto, sostienen que no puede existir aquí dar curso una declaración de dar lugar a esta solicitud de desafuero. Se tiene a la vista, señoría, y están las carpetas de investigación judicial con la declaración de los testigos, los informes de la Policía de Investigaciones, la trazabilidad por cada una de estas facturas y las declaraciones que prestaron los imputados ante el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones. Y asimismo también la carpeta judicial que está acompañada en soporte digital. ¿Alguna pregunta? Sí. Perdón, usted señaló que antes de que se hiciera una especie de contrato o algo así ya, o factura emitida, ya se había hecho un giro. No, señoría, el contrato tiene fecha 1 de marzo del 2011, pero la primera reunión que tuvieron el representante de Ventus, Sebastián Pizarro, con el señor Contese es de un mes después,
el 14 de abril y la factura está emitida el 12 de abril. Entonces dicen que esta reunión no tiene relación con este acuerdo que existía, porque el contrato de asesorías comunicacionales es de un mes antes, del 1 de marzo del 2011. Muchas gracias. Bien, ¿algo más? Bien, alegan entonces por el recurso con un máximo de 30 minutos. Gracias, señoría. Por el Ministerio Público comparece la fiscal Paola Castiglione González y en esta audiencia alego solicitud de desafuero presentada en contra del senador Jorge Pizarro Soto, solicitando a este ilustrísimo tribunal pleno declare que al lugar a la formación de causa autoriza el desafuero del senador para que el Ministerio Público pueda continuar adelante con su acusación hasta la fase de juicio oral. Como es de público conocimiento, su señoría ilustrísima, el 29 de junio del año en curso, el Ministerio Público cerró la presente investigación y presentó acusación en contra de 16 imputados por entender que habían antecedentes fundados, serios, objetivos y suficientes para presentar acusación en su contra. Dentro de estos 16 imputados se encuentra precisamente el senador Jorge Pizarro Soto y su hijo Sebastián Pizarro Cristi. El primero de ellos, el senador, acusado por el delito previsto en el artículo 97, número 4, inciso final del Código Tributario, esto es por haber participado en calidad de autor en delitos reiterados de facilitación de 11 facturas ideológicamente falsas que emitió su hijo Sebastián Pizarro Cristi en representación de Ventus Consulting S.A. Dichas facturas fueron emitidas durante los años comerciales 2011 y 2012 por un monto total de 45 millones de pesos a la empresa SQM S.A. con el propósito de respaldar aportes comprometidos por el entonces gerente general de SQM S.A. Patricio Contese González al senador y que, por supuesto, no corresponden a servicios efectivamente prestados y que fueron emitidas y facilitadas por el senador con pleno conocimiento del efecto tributario que iban a producir estas facturas en la contabilidad de SQM. Esto es, que iban a ser rebajadas como gastos necesarios para producir la renta, rebajando la base imponible del impuesto de primera categoría y permitir a la empresa de esta manera evadir el impuesto previsto en el artículo 21 de la Ley de Impuesto a la Renta. Igualmente, el Ministerio Público ha presentado acusación contra el senador en concordancia también con la querella presentada por el Servicio de Impuestos Internos por el delito previsto en el artículo 97, número 4, inciso primero del Código Tributario, esto es, por evasión tributaria propia, por cuanto el senador no declaró en sus declaraciones anuales de impuesto a la renta de los años tributarios 2012 y 2013 los ingresos provenientes del pago de estas facturas, que luego del curso de la investigación se logró establecer a través de las triangulaciones que más adelante se van a indicar, llegaron a la cuenta corriente del senador. Tal como es de público conocimiento también, el Tribunal Calificador de Elecciones designó y proclamó al senador Jorge Pizarro Soto como senador por la región de Coquimbo durante el periodo 2014-2022 y por lo tanto goza de fuero parlamentario. Desde ese punto de vista, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 de la Constitución Política y 416 del Código Procesal Penal, es necesario previamente que el Tribunal de Alzada competente declare que ha lugar a la formación de causa y autorice continuar adelante con la acusación. Un antecedente previo, su señoría, Ventus Consulting es una sociedad anónima constituida por los 3 hijos del senador, Sebastián, Jorge y Benjamín Pizarro Cristi, en el año 2010. Sin embargo, esta sociedad anónima fue instrumentalizada para operativizar la triangulación del pago de las facturas provenientes de SQM S.A. para ocultar finalmente el origen del dinero y el destino final, que era la cuenta corriente del senador. Tal como indicó la relatora, el 96% de los ingresos que llegaron a la cuenta corriente de Ventus provienen de SQM S.A., desde la factura número 1 a la factura número 14, con excepción de 2 facturas que fueron anuladas y con excepción de la factura número 4, que es una factura que emitió Ventus Consulting a una empresa denominada Usalink por un monto menor de 1.255.000 pesos y que, tal como consta de la cartola bancaria de Ventus Consulting, ese dinero fue utilizado para otros fines, para pagar una contadora, para pagar la intervención de un amigo de Sebastián que se llama Francisco Villalón Leitlo, de tal manera que ese dinero tampoco fue triangulado, que nos permite concluir que, en definitiva, el 100% de los ingresos que por estas triangulaciones llegaron a la cuenta corriente del senador, no con certeza más allá de toda duda razonable, sino que con absoluta certeza, el 100% de esos ingresos venían de SQM.
Su señoría ilustrísima, el alegato se va a estructurar en 3 pilares. En primer lugar, los antecedentes de prueba que permiten acreditar la falsedad ideológica de las facturas, es decir, que las facturas emitidas por Ventus en realidad no corresponden a servicios que se fueran a prestar. En segundo lugar, ¿cuáles son los antecedentes de prueba que permiten acreditar la intervención del senador en esa facilitación? Y en tercer lugar, solo una consideración jurídica muy menor, porque el Servicio de Impuestos Internos se hará cargo sobre eso, en relación con la participación del senador en el delito previsto en el artículo 97, número 4, inciso primero, que es evasión tributaria propia. En relación con la falsedad ideológica, tal como también lo concluyó el Servicio de Impuestos Internos en su querella presentada en el mes de mayo del 2016, el servicio concluye que estas facturas emitidas por Ventus Consulting a SQM son falsas. En primer lugar, tenemos la propia rectificatoria que hace SQM. SQM, el 20 de marzo del 2015, rectifica cientos de boletas y facturas por servicios inexistentes y que buscaban respaldar aportes o financiamientos irregulares a actividad política. Luego de haberse develado este hecho, el directorio de la empresa designa un comité ad hoc compuesto por altos ejecutivos de la empresa, Patricio Solminiac y Ricardo Ramos, para que hagan un barrido sobre todas estas boletas y facturas que se pagaron con cargo al centro de costos de la Gerencia General, particularmente uno, que era aquel que aprobaba, gestionaba y autorizaba a Patricio Contese González. Y rectificaron estas boletas y facturas, dentro de las cuales se encuentran estas 11 facturas de Ventus Consulting, fundamentalmente todas ellas porque estaban vinculadas a personas PEP, personas políticamente expuestas, porque no eran servicios propios que debieran pagarse con cargo a la Gerencia General, porque la glosa indicada en la boleta de honorario o en la factura no eran de aquellos servicios coherentes con la empresa, con el emisor o con un servicio que deba prestarse a la Gerencia General, porque se trataba de emisores de muy poca experiencia, que no prestarían servicio, no era razonable ni verosímil que prestaran los servicios consignados en las boletas y las facturas a SQM. En definitiva, porque no eran verosímiles los servicios consignados en esas facturas, y es precisamente lo que ocurre con las facturas de Ventus Consulting. Es relevante también considerar que todas estas boletas y facturas se pagaron con cargo a este centro de costos que administraba, como ya señalé, Patricio Contese González. Y sobre el punto, ya en esta causa hay 9 personas que han sido condenadas en los mismos términos, es decir, personas vinculadas a personas políticas, ¿no es cierto?, que con pleno conocimiento del efecto tributario que iban a producir estas facturas emitieron documentos tributarios falsos. Es la situación, por ejemplo, de Claudio Guiluz, exdiputado de Renovación Nacional, respecto de boletas y facturas emitidas por personas cercanas y por empresas de su propiedad. Es la situación de Giorgio Martelli y Clara Benzan, ¿no es cierto?, vinculada a las campañas presidenciales de la Concertación y de la Nueva Mayoría. Es la situación de Patricio Rodrigo, vinculado a Luis Matelira, tesorero del PPD. Es la situación de Humberto de la Maza Mayet, ¿no es cierto?, vinculado a Adolfo Saldívar del PRI. Son todas situaciones en las que es el político el que toma contacto con Patricio Contese, quien autoriza un aporte, y luego se respaldan estos aportes con documentos tributarios falsos, lo que permite, por una parte, a la empresa rebajar la base imponible del impuesto de primera categoría, al político, al partido, en fin, obtener un aporte irregular de la actividad política, y al emisor muchas veces quedarse con una diferencia, el 10% de la retención o alguna comisión, como se verá más adelante. El propio señor Patricio Contese, cuando declara ante la Fiscalía, señala, en primer lugar, que todas las boletas y facturas a las que se refirió para respaldar aportes políticos corresponden a boletas y facturas por servicios no prestados y que fueron rectificadas por SQM en el periodo 2009-2015, salvo algunas excepciones, dentro de las cuales no menciona las facturas de Ventus Consulting. Señala también que el monto del aporte se definía de común acuerdo con el solicitante, ¿ya? Y era el solicitante quien definía además quién iba a emitir el documento tributario falso, ¿ya? Normalmente personas muy cercanas, podría haber sido el propio solicitante quien emitiera su propia boleta, pero habitualmente lo hacían por intermedio de terceras personas, ¿ya? Tal como consta también en distintas aristas de la presente causa. También el propio señor Contese declara que muchas veces viajaba con estas personas políticas, ¿no es cierto?, viajaba a las faenas de María Elena con el propósito de hablar cosas de interés para la empresa, lo que es relevante porque en este caso puntualmente el senador también viaja a María Elena con el señor Contese. Pues bien, su señoría, también permite acreditar la falsedad ideológica de esta factura las curiosas circunstancias en que se dice que estos servicios eran prestados, eran asesorías verbales sin ningún tipo de respaldo, sin informes, sin documentos, sin correo electrónico que justificaran mínimamente siquiera la existencia del servicio. Servicios que supuestamente se prestaban en un café, en el Tabelli del Drugstore o en el departamento del señor Marcelo Rosas, que era un tercero, ni siquiera es un alto ejecutivo de la empresa, ni es gerente general de la empresa.
Sobre el punto, Sebastián Pizarro Cristi declara aquello, dice que en realidad fuera de estos reportes verbales no había ninguna otra forma de entregar el trabajo y que se hacían a través de reuniones que sostenía con Marcelo Rosas. Cuando se le pregunta, bueno, ¿el señor Marcelo Rosas tomaba algún tipo de notas, registro de la información, de la asesoría? Dice, no, no tomaba ningún tipo de notas. Se le pregunta también, bueno, ¿pero usted tenía algún tipo de reporte de la empresa sobre si la asesoría que usted estaba prestando estaba sirviendo? ¿Se estaba cumpliendo la expectativa de la empresa con la asesoría que usted estaba dando? No había ningún tipo de vinculación entre Sebastián Pizarro y la empresa cuando prestaban este tipo de asesoría. ¿Quién es Marcelo Rosas? Marcelo Rosas es un antiguo militante de la democracia cristiana, muy amigo del senador Jorge Pizarro Soto y que en definitiva cuando declara realmente busca dar una coartada para separar al senador de su participación en la facilitación. De hecho, falta la verdad, cuando él declara que fue Patricio Contese quien le pidió que las asesorías de eventos se hicieran por intermedio de él, señalándole, según lo que declara Marcelo Rosas, Patricio Contese, que había quedado impresionadísimo con las competencias comerciales de Jorge Pizarro Cristi y las competencias comunicacionales de Sebastián, cuando en realidad Jorge Pizarro Cristi no conoce a Patricio Contese, jamás ha participado en ninguna reunión siquiera con él. Por lo tanto, falta la verdad Marcelo Rosas cuando declara buscando darle una coartada al senador. Su señoría, Sebastián Pizarro Cristi, que era el representante legal de Ventus Consulting, durante el periodo en que se estaban haciendo supuestamente estas asesorías verbales, desde el mes de octubre del 2011, viajó a Antofagasta a trabajar en La Escondida, trasladándose a vivir a Antofagasta. Por lo tanto, claramente, estando, digamos, en Antofagasta, no podía tener un contacto fluido y frecuente con Marcelo Rosas. Jorge Pizarro Cristi, el otro socio de Ventus, se encontraba viviendo en Nueva York desde el año 2010, es decir, desde antes que siquiera se suscribiera el contrato, hasta junio del 2013 vivía en Estados Unidos trabajando para Puro Chile, una empresa privada radicada en Nueva York. Cuando se le pregunta a Jorge Pizarro Cristi cómo prestaba la asesoría, entonces si vivía en Estados Unidos, dice que de manera telefónica o por webcam a su hermano Sebastián, es decir, nunca directamente a Marcelo Rosas. Es decir, la asesoría verbal la prestaba desde Estados Unidos a su hermano Sebastián por teléfono para que Sebastián se la transmitiera a Marcelo Rosas, para que Marcelo Rosas se las transmitiera al gerente general de SQM. Claramente no es verosímil. En su declaración, Jorge Pizarro Cristi también falta la verdad. Cuando se le pregunta por qué, si esta sociedad estaba constituida por los tres socios y los tres tenían que haberse repartido entre partes iguales las utilidades, ¿por qué él no retira utilidades? Dice, no, porque mi propósito es capitalizar. Entonces, ¿qué significa usted que quería capitalizar en Ventus? Bueno, en realidad no es que yo hubiera puesto dinero en Ventus, dice, pero no quería retirar utilidades. Ah, bien, entonces, ¿a qué obedece un traspaso que Ventus, luego del pago de facturas de SQM, le hace a usted por 5 millones de pesos? Ah, no, dice, lo que pasa es que aquello corresponde a devolución de gastos en que yo incurrí para prestar las asesorías, pero no especifica qué tipo de gastos. Finalmente dice, no, traslados desde Estados Unidos a Chile, pero no indica fechas de traslado, no indica montos de pasaje, número de viajes. Bien, luego cuando se obtiene la información bancaria completa, esos mismos 5 millones que Ventus le traspasa a Jorge Pizarro Cristi, que él dice que corresponden a devoluciones de gastos, esos mismos 5 millones después se los traspasa al padre. Es citado nuevamente para que aclare ese punto, sin embargo no comparece. Y luego va ante el proceso de recopilación de antecedentes ante el Servicio de Impuesto Interno para dar una explicación sobre reembolso de gastos y préstamos que el padre supuestamente le habría hecho, lo que hace totalmente inverosímil la versión y claramente faltan a la verdad. Respecto de Benjamín, Benjamín era un joven que estaba recién titulado de Sociología, su señoría ilustrísima, no tenía mayor experiencia, y tanto su hermano Sebastián como Jorge dicen que Benjamín no participa de manera alguna en ningún tipo de servicios para Ventus. Entonces la pregunta es, ¿a qué obedecen los 4 traspasos que Ventus le hace a Benjamín? Por 10.703.000 pesos. Entonces se le pregunta a su hermano Sebastián, que era el representante de Ventus, ¿a qué obedece este traspaso? Y dice, no, lo que pasa es que ese traspaso corresponde a gastos por diseño de páginas web, imagen corporativa y correos electrónicos. Bueno, entonces, ¿cómo se explica que esos mismos 10.703.000 pesos posteriormente hayan llegado a la cuenta corriente del padre? Todos aquí faltan a la verdad, su señoría. ¿Para qué? Para dar una coartada al senador, para desvincularlo de su participación en esta facilitación.
No existe, su señoría, entre Ventus Consulting y Patricio Contese González ningún tipo de interacción o vinculación, salvo, como señaló la señora relatora, una única reunión que se verificó el 14 de abril del año 2011. Esta reunión es una reunión que no tiene ninguna relación con los aportes comprometidos por Patricio Contese. Esos aportes fueron respaldados con un contrato que tiene fecha 1 de marzo del 2011 y con las facturas posteriores. Posteriormente hubo una reunión. ¿Cuándo? Un mes y medio después de la suscripción del contrato, el 14 de abril del 2011. Una reunión que se verificó entre Patricio Contese y Sebastián Pizarro Cristi y un amigo de este último, Francisco Villalón Laidlaw. Esta reunión, como declara Francisco Villalón, fue una reunión bastante clásica, no duró más de media hora. Patricio Contese dijo simplemente que lo iba a evaluar. Ya no se conversó sobre cuánto costaba una asesoría de esta naturaleza, ni la forma como se iba a efectuar, ni la forma de pago. No se acordó nada, no se cerró nada. Después de eso no supo qué había pasado con Soquimich. Sebastián no le dijo nada sobre una contratación que hubiese existido con posterioridad por parte de SQM con Ventus. Solo se enteró por la prensa de lo que había ocurrido. Y respecto de dos amigos más de Sebastián que habrían participado en el diseño de esta presentación de Ventus, López Egaña y Rodríguez Grau señalan lo mismo. Nunca me enteré que Ventus hubiera sido contratada por SQM. El reporte de estas reuniones es que los iban a llamar si surgía para la empresa algún tipo de necesidad futura de contratar estos servicios. Si el propio Sebastián Pizarro dice que en esa reunión no se acordó nada con Patricio Contese, ni se acordaron tampoco costos respecto de lo que costaría, ¿no es cierto?, una asesoría de esta naturaleza. Y por supuesto, su señoría, la cronología de los hechos demuestra claramente que no hubo ninguna prestación de servicio por parte de Ventus Consulting. Tal como indicó la señora relatora, el contrato tiene fecha 1 de marzo del 2011. La primera factura tiene fecha 12 de abril del 2011. La reunión, la única reunión que existió entre Sebastián y Patricio Contese, se verificó 2 días después, el 14 de abril. Es decir, al 14 de abril, en esta reunión donde no se acordó nada, no se cerró nada, donde Patricio Contese dijo simplemente que lo iba a evaluar, a esa fecha ya se había suscrito un contrato entre intervinientes que ni siquiera se conocían. Ya se había emitido la primera factura, la factura número 1, lo que demuestra que son dos procesos distintos. Uno, el aporte comprometido y respaldado con el contrato y la factura, y esta expectativa que tuvo Ventus de ser contratada por la empresa SQM.SA, y habiéndose verificado esta reunión con Patricio Contese. ¿Ya? Sobre el punto hay un correo muy claro que Sebastián Pizarro Cristi, después de esta reunión, el 4 de mayo del 2011, 20 días después de haberse verificado esta reunión del 14 de abril del 2011, envía a Catherine Bischoff. Es un correo que escribe a Patricio Contese por intermedio de Catherine Bischoff. Es decir, nunca se comunica directamente con el señor Contese. Le dice: Patricio, escribo solamente para recordarte que estamos absolutamente disponibles para reunirnos nuevamente cuando estimes conveniente, para concretar una propuesta de servicio tomando en cuenta las reales necesidades de SQM. Es decir, a esa fecha tampoco, ¿no es cierto?, se había acordado ninguna prestación de servicio y sin embargo ya se había firmado el contrato, se había emitido la primera factura y estaba próxima a emitirse la segunda factura, lo que es demostrativo de la falsedad digamos, de la asesoría consignada en la factura. Son dos operaciones distintas, entonces, que operan por carriles diferentes. Luego tenemos otro correo, también suscrito entre Catherine Bischoff y Sebastián Pizarro. Catherine Bischoff era la secretaria que se preocupaba de operativizar los aportes que le instruía Patricio Contese. Entonces, ella le decía: está lista la orden de pago, necesito que me traigas la factura, puedes retirar el documento de pago, en fin. Y hay un correo entre Sebastián Pizarro y Catherine Bischoff donde es demostrativo y absolutamente claro que al 6 de julio del año 2011 no había ninguna reunión posterior fuera de la del 14 de abril del 2011 en que se hubiesen prestado servicios. Sobre el punto, el propio Sebastián Pizarro dice que fuera de esa reunión del 14 de abril no hubo ninguna otra. Su señoría, más elocuente aún todavía son los correos entre Catherine Bischoff y Enrique Olivares. Enrique Olivares es abogado, era abogado de SQM.SA.
Y esto es demostrativo ya que solo hubo pago de aportes y que no hubo prestación de servicios, su señoría ilustrísima. El 30 de mayo del 2011, Catherine Birchhoff escribe a Enrique Olivares y le dice: don Enrique, don Patricio me pide si le puede recordar que estaba viendo con ellos, aparte de los aportes. Aparte de los aportes. Una cosa son los aportes comprometidos y otra era la expectativa de Ventus de ser contratada y quería saber si es que había algún tipo de servicio que se estuviera prestando. Katy le dice, no conozco Enrique Olivares le responde a Katy, no conozco ningún otro tema que se haya estado viendo. ¿No están dando ningún servicio?, pregunta Catherine Birchhoff, y Enrique Olivares responde, lo único que yo conozco es el contrato adjunto. Su señoría, el comportamiento tributario anómalo, el comportamiento tributario y comercial anómalo de Ventus demuestra claramente que las operaciones realizadas por Ventus son operaciones ficticias, simuladas, no reales. En efecto, como ya se señaló, el 96% de los ingresos de Ventus Consulting provienen de SQM S.A., lo que es demostrativo que en el fondo esta empresa fue instrumentalizada para canalizar o triangular los aportes de SQM S.A. Ventus solo declara parcialmente los ingresos provenientes del año tributario 2012 y 2013. Ventus tampoco entera la retención del 10% de las boletas que se emiten a Ventus. Sobre el punto, Ventus hace 5 traspasos. Después de cobrar las facturas que venían de SQM S.A., esos dineros se depositan en la cuenta de Ventus y Ventus hace 5 traspasos a Sebastián Pizarro Cristi. Y Sebastián respalda estos 5 traspasos con boletas de honorario. Siendo Ventus agente retenedor, tendría que haber enterado ante el Servicio de Impuesto Interno el 10% de esas boletas y no lo hace. No lo hace Ventus, ni tampoco Sebastián declara como constitutivos de renta los ingresos provenientes de estas boletas. ¿Por qué? Porque estos dineros no eran para Ventus Consulting, estos dineros no eran para Sebastián, finalmente estos dineros eran para el senador. Ocurre lo mismo con las boletas que emite Benjamín. Luego del cobro de las facturas que se depositan en la cuenta de Ventus, Ventus hace 4 transferencias a Benjamín por 10.703.000 pesos. Respecto de estas 4 transferencias, 2 se respaldan con boletas de honorario. Ventus no entera el 10% de esas boletas ante el Servicio de Impuesto Interno y Benjamín tampoco declara estos traspasos como constitutivos de renta en el año tributario respectivo. Es demostrativa de lo mismo. Los traspasos que venían de estas facturas hacia Ventus no eran para Ventus, tampoco lo eran para Benjamín, eran para el senador. Sobre el punto, su señoría, tampoco Ventus declara como gasto rechazado estas transferencias, las 2 que Ventus hace a Benjamín, que no están respaldadas con boletas de honorario y que tampoco constituyen retiro de utilidades. Tampoco lo hace en relación con el traspaso que hace Ventus a Jorge Pizarro Cristi por 5 millones de pesos. No se declaran como gastos rechazados. Su señoría, el propio Sebastián Pizarro Cristi, cuando se le pregunta por el cobro de la factura número 14, que esto es muy relevante, porque la factura número 14, que es la última factura que emite Ventus Consulting, se emite en el mes de junio del año 2012. Pero esa factura nunca fue cobrada. El documento de pago caducó, se emitió el vale vista, pero no se cobró por nadie de Ventus. ¿Pero por qué? Sebastián estaba en la escondida trabajando en Antofagasta, Jorge Pizarro Cristi estaba en Nueva York, en Estados Unidos. Benjamín no intervino nunca en esto. Esa factura, se emitió la orden de pago, se emitió el documento, el vale vista, pero nunca fue retirado del banco. ¿Qué ocurrió? Que como caducó el documento fue necesaria una nueva reunión el 28 de enero del año 2013 que se verificó entre el senador Jorge Pizarro Soto y Patricio Contese González. ¿Para qué? Para que 2 días después de esa reunión, el 31 de enero del año 2013, se emitiera un nuevo documento de pago de esa factura, un cheque por 6 millones de pesos, que fue retirado de la empresa ¿por quién? Por Carlos Tudela García, ahijado del senador Jorge Pizarro Soto. Todo esto, su señoría, demuestra que todas estas operaciones comerciales y tributarias son operaciones simuladas y no reales. Su señoría, segundo punto,
¿Cuáles son los antecedentes que permiten sostener la intervención del senador en estos hechos? Hay diversos correos electrónicos, hay triangulaciones de dinero y también hay conocimientos especiales que tiene el senador que le permiten comprender la aptitud y idoneidad de estos documentos de producir los efectos tributarios que se esperan. Respecto de los correos electrónicos, hay correos de antigua data, hay uno del 2004 que se acompañó sobre una reunión que tuvo Julio Ponce Lerú con Patricio Contese, con el senador Jorge Pizarro Soto y con Marcelo Rosas, bastante cordial, pero atendía a la antigüedad, se elimina. Fuera de eso, es importante tener presente que hay diversos correos electrónicos que dan cuenta de un viaje que hace el senador Jorge Pizarro Soto a las faenas de María Elena, cuando el 23 de agosto del 2010, ¿ya? El mismo senador reconoce ese viaje, lo hace en calidad de presidente del Senado. También tenemos otros correos electrónicos. El 24 de marzo del 2011 hay dos correos el 24 de marzo. Uno, que es uno que se sostiene entre Catherine Birchhoff y Sebastián Pizarro para la firma del contrato. Catherine le dice, está listo este contrato para ser retirado. Eso ocurre el 24 de marzo del 2011. Pero luego hay otro correo que Catherine Birchhoff le envía a don Patricio Contese y le dice, don Patricio, le han estado llamando el pastor Covarrubia, el senador Jaime Pizarro. Cuando se le toma declaración a Catherine Birchhoff sobre este correo, la circunstancia en que envía este correo, dice que el día 24 de marzo don Patricio recibió una llamada del senador Pizarro. Dice, no recuerdo si llamó directamente o su secretaria a su nombre, pero recuerda con toda claridad que fue el senador quien llamó el 24 de marzo del 2011, por sí o por una tercera persona. Luego tenemos otro correo de Catherine Birchhoff también a Patricio Contese de fecha 13 de abril del 2011, es decir, un día antes de la reunión del 14 de abril del 2011. Don Patricio le dice, para mañana le recuerdo la agenda del día siguiente. Y le dice, en su taco, es decir, en este grupo de papeles que uno tiene habitualmente en el escritorio, en su taco aparece señor Pizarro. He estado llamando para confirmar la reunión, pero no ha sido posible obtener respuesta. Sobre el punto, se le pregunta a Catherine Birchhoff las circunstancias en que envía ese correo. Y dice, don Patricio había agendado directamente esta reunión con Pizarro. Entonces se le pregunta, bueno, ¿pero a qué Pizarro se está refiriendo? Dice que ella concluye que se estaba refiriendo al senador, porque se trataba de dos personas del mismo estatus o nivel. El señor Contese solo se relacionaba con personas de su mismo estatus o nivel, según lo que señala en su declaración Catherine Birchhoff. Y esto lo confirma el correo que Sebastián Pizarro envía a don Patricio Contese por intermedio de Catherine Birchhoff. Sebastián tampoco se comunicaba directamente con el señor Contese, sino que lo hacía por intermedio de Catherine Birchhoff. A su turno, hay otros registros en la agenda del Outlook, tanto de Catherine Birchhoff como del señor Contese, que dan cuenta de reuniones que se habrían verificado durante el periodo en que se emitían estas facturas. Hay una que fue agendada el 13 de marzo del 2012, donde dice exactamente una reunión con Jorge Pizarro en el piso living de SQM. Y luego tenemos otra reunión del 28 de enero del 2013, que esta es la relevante porque se trata de aquella que se verifica 2 días antes de la emisión del documento de pago de la factura número 14. Y en ese registro dice, el 28 de enero del 2013 se consigna en el correo que hay reunión con el senador Jorge Pizarro. Su señoría, la triangulación de los fondos. Luego de que el 8º Juzgado de Garantía de Santiago autorizara los alzamientos de secreto bancario, tanto de Ventus, de los hijos del senador, como del mismo senador, ya ha sido posible determinar con toda claridad la triangulación de los dineros, lo que nos permite afirmar con total certeza que el 100% de los dineros que recibió el senador en su cuenta corriente provienen del pago de las facturas de SQM. Su señoría, Sebastián Pizarro Cristi recibe 13.209.998 pesos y traspasa a su padre 10 millones. Él se queda con una diferencia de 3.200.000. ¿Por qué? Porque era su comisión. Ya, esto es frecuente, que en otras aristas similares, aquel que gestionaba, operativizaba el envío de los documentos tributarios falsos, el retiro del documento de pago, se quedara con una parte. El emisor de la boleta se quedaba con el 10% de la retención. En el caso de facturas emitidas por empresas también cobraban una cuota. Por eso es que esto era win-win, todos ganaban. Ganaba el empresario al descontar como gastos necesarios para producir la renta ya estos documentos tributarios, ganaba el político, el que solicitaba
solicitaba el aporte para el financiamiento irregular de la actividad y ganaba también el emisor. ¿Quién perdía acá? El fisco. Su señoría, Sebastián recibe el 9 de junio del 2011 2.800.000 pesos, traspasa a su padre el mismo día 2 millones con glosa honorarios. El 11 de julio del 2011 recibe 2.499.999 pesos, traspasa ese mismo día a su padre 2 millones, depósito mes de junio. El 17 de marzo del 2011 recibe, ya desde Ventus Consulting, luego del pago de la factura, 2.800.000 pesos, traspasa a su padre ese mismo día 2 millones mes de julio. El 21 de septiembre, importante, del 2011 recibe 2.610.000 pesos y traspasa a su padre ese mismo día 2 millones. En esa oportunidad pone como motivo de transferencia SQM. El 19 de octubre del 2011 recibe 2.499.000 pesos. Ese mismo día traspasa a su padre 2 millones. ¿Motivo de la transferencia? SQM. La explicación que da ante el Servicio de Impuestos Internos, Sebastián, del motivo de la glosa, francamente es inverosímil. Dice, de haber quedado, ¿no es cierto?, registrada en la página de transferencia, la página electrónica de transferencia que se despliega cuando uno hace la operación en el computador, lo que claramente falso. Todo lo que alguna vez hemos hecho transferencia electrónica sabemos que eso no ocurre, que el único registro que existe en esa página tal vez es el destinatario, ¿no es cierto?, el nombre de los destinatarios y las cuentas corrientes, pero jamás el motivo de la transferencia. Benjamín Pizarro Cristi recibe 13.703.000 pesos y esos mismos 13.703.000 pesos pasan al padre. El 5 de enero del 2012 recibe 2.700.000 pesos y traspasa 5 días después, el 10 de enero del 2012, a su madre, María Angélica Cristi, los mismos 2.700.000 pesos. Y ese mismo día a su madre le traspasa al padre los mismos 2.700.000 pesos. El 6 de febrero del 2012 recibe 4.005.000 pesos de Ventus Consulting, traspasa ese mismo día el mismo monto. El 2 de abril del 2012 recibe 1.998.000 pesos, traspasa ese mismo día a su padre el mismo monto. Y el 29 de junio del 2012 recibe 5 millones y traspasa ese mismo día el mismo monto a su padre. Todos estos son dineros que venían del pago de las facturas ideológicamente falsas pagadas por SQM. Jorge Pizarro Cristi, el último hijo, recibe, que en realidad es el hijo del medio, es el hijo mayor. Jorge Pizarro Cristi recibe 5 millones de Ventus Consulting a su cuenta corriente y traspasa a su padre los mismos 5 millones. El día 29 de junio del 2012 que recibe los 5 millones, traspasa 2 millones, luego el 3 de agosto del 2012 traspasa 2 millones más y luego el 14 de agosto del 2012 traspasa el millón restante. Su señoría, la triangulación es doble y sucesiva. Doble porque los dineros son depositados en la cuenta corriente de Ventus para luego ser traspasados a los 3 hijos, para luego ser traspasados al senador. Y es sucesiva. Todos los dineros primero los recibe Sebastián Pizarro para posteriormente traspasarlos a su padre. Luego, Benjamín recibe los traspasos de Ventus para traspasárselos a su padre. Y por último, Jorge, que todavía estaba en Estados Unidos, llegó a mediados del 2013, cuando llega, recibe los dineros de Ventus Consulting y los traspasa a su padre. Claramente, su señoría, el dominio del hecho lo tiene el acusado, el senador. Y lo tiene porque él interviene en la gestión para el cobro, en su contacto y vinculación directa con Patricio Contese. Él define quién de su grupo cercano va a ser el emisor del documento tributario falso, su señoría ilustrísima, quién más cercano que su hijo y empresas constituidas por su hijo. Y finalmente los dineros llegan a su cuenta corriente. Es el modo de operar en todos los casos que constan en la acusación. Es la situación del señor Longueira con su jefa de gabinete y su secretaria personal, doña Catherine Bircho, que era la que conseguía los documentos tributarios falsos. Es la situación del señor Marco Enrique Ominami con Christian Warner, que era su administrador electoral, su persona de confianza. Es la situación del señor Rossi con su secretaria, doña Marila Molina, ¿no es cierto? Es la situación del senador Jorge Pizarro Soto con su hijo Sebastián Pizarro Cristi. El acusado, en definitiva, es el que tiene el dominio del hecho, es el protagonista. El parlamentario, el senador Jorge Pizarro Soto, no es una persona cualquiera, su señoría ilustrísima.
El dolo se imputa, el dolo se atribuye, se adscribe, atendía a las características personales, la experiencia de vida, la trayectoria de una persona determinada. Claramente el senador Pizarro es un líder de opinión dentro del universo de parlamentarios, claramente no es un parlamentario cualquiera, casi lleva 30 años siendo parlamentario, ¿ya? Y por lo tanto ha sido un referente técnico en la reforma del Código Tributario, la Ley 19.738, que creó el tipo penal del artículo 97, número 4, inciso final, para combatir mafias tributarias. Él participó en eso, en su calidad de parlamentario. También lo hace en la reforma tributaria del 2016, es un líder de opinión, un referente técnico en materias tributarias. Ha sido miembro de distintas comisiones, Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Comisión Especial del Régimen de Aguas, Comisión del Medio Ambiente, Comisión de Minería, Transportes, Telecomunicaciones. No es un ciudadano cualquiera. Tiene también experiencia como empresario, ha constituido sociedades anónimas, ha constituido sociedades de responsabilidad limitada, empresas todas que tributan conforme a las reglas de primera categoría y por lo tanto sabe los efectos que estos documentos tributarios producen en la contabilidad de una empresa. El senador, su señoría ilustrísima, no colabora en la investigación. Él fue citado en calidad de testigo en el mes de enero del año 2017. Antes que tuviéramos la querella del Servicio de Impuestos Internos nominativa en contra de él. Fue citado, y antes, por supuesto, que tuviéramos todas las triangulaciones, que por lo demás fue muy difícil obtener del banco la obtención de todos los documentos para poder hacer la trazabilidad del dinero. Él podría haberse anticipado, podría habernos dicho lo que íbamos a encontrar durante el curso de la investigación. Sin embargo, nada dice al respecto y más bien en algunos aspectos de su declaración se contradice con los antecedentes de la causa. Dice que después del viaje de María Elena no tuvo ningún tipo de contacto con Patricio Contese o con Julio Ponce Lerú, fuera de encuentros casuales o sociales, como haberse encontrado en los pasillos del Congreso, lo que es falso porque resulta acreditado del notebook de Contese y del Outlook de Catherine Birchow la existencia de agendas de reuniones, como ya se señalaron. Y los correos electrónicos que dan cuenta de los llamados telefónicos del senador al señor Contese. Ya, también resulta acreditado que respecto a la factura número 14, ¿no es cierto?, en la que él intervino luego de la reunión del 28 de enero, es su ahijado, Carlos Tudela García, quien retira el documento de pago. Falta la verdad el senador cuando dice ante el proceso de recopilación de antecedentes en el Servicio de Impuesto Interno que fuera de su dieta parlamentaria durante ese periodo no recibió ningún tipo de ingresos, lo que es falso. Está demostrado que 28.700.000 pesos ingresaron a su cuenta corriente, fuera de su dieta parlamentaria. Sobre el punto de los 45 millones del pago de las facturas, 31.700.000 pesos pasaron a los hijos. De esos 31.700.000 pesos, 28.700.000 pasaron al senador. La diferencia son los 3.200.000 pesos que se dejó de comisión, ¿no es cierto?, Sebastián Pizarro. Y la diferencia en realidad corresponden a gastos operativos. ¿Cuáles? El contador Jaime Pizarro Flores hubo traspaso por 8.700.000 pesos para el pago de impuestos, rectificaciones y multas. Están las comisiones también bancarias, que aparecen registradas en las cartolas bancarias. Está esa diferencia. Abogado, su tiempo. Su señoría, solo para en 3 minutos finalice. Sí, en 5 minutos, su señoría. No, en 3 minutos. En 3 minutos. Su señoría, de tal manera que es una persona que tiene conocimientos y conoce la aptitud e idoneidad, digamos, de estos documentos tributarios de producir los efectos tributarios. Su señoría, sobre el dolo exigido en el tipo, si bien esta es una cuestión que tenga que resolverse en el juicio oral, ya es importante tener presente que la doctrina mayoritariamente ha señalado que cuando el legislador se refiere a la voz maliciosamente, alude a dolo directo o dolo eventual. Ya no hay ningún requisito adicional en la fase subjetiva, lo dice el profesor Alex Van Biesel también. No hay elementos de tendencia ni elementos de ánimo que exijan un dolo distinto. Por último, su señoría, solo para hacerme cargo de la última imputación en la acusación, que es del 97, número 4, inciso primero, elevación tributaria propia. Y esto es solo una consideración, no más de 2 minutos. Su señoría, un minuto. Sobre el punto, su señoría, es importante tener presente que el delito previsto en el artículo 97, número 4, inciso primero, constituye el quebrantamiento de una obligación tributaria. Una obligación tributaria que corresponde a una obligación de solidaridad que tenemos todos los ciudadanos de contribuir según nuestra propia
propia capacidad económica al sostenimiento de la organización social y del Estado, para que el Su Estado tiempo, pueda abogado. cumplir sus fines Señor sociales. abogado, su tiempo ha finalizado. Señor abogado, su tiempo ha finalizado. para terminar- Señor abogado, su tiempo ha finalizado. En la réplica me hago cargo. Por favor, deje su lugar al abogado don Benjamín Ríos. Puede iniciar su intervención. Muchas gracias, señora presidenta. Ilustrísimo tribunal, con vuestra venia, comparezco a esta audiencia a solicitar, en los mismos términos que el Ministerio Público, que se declare haber lugar a la formación de la causa contra el honorable senador don Jorge Pizarro Soto, por existir, en nuestra opinión, indudablemente mérito para ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 416 del Código Procesal Penal, en relación con lo que disponen las letras A y B del artículo 140 del mismo cuerpo legal, que entendemos es el que se ha fijado en los sucesivos casos de desafuero que hemos presenciado, digamos, durante el último lapso, como el estándar que se exige en esta sede. Su señoría ilustrísima, previo de entrar al fondo del asunto, quisiera formular dos prevenciones. La primera de ellas consiste en que, si bien el Servicio de Impuestos Internos presentó una querella por la comisión del delito del inciso final del artículo 97, número 4 del Código Tributario, esta no se dirige en contra del senador Jorge Pizarro, sino que contra sus hijos, de tal manera que nuestra pretensión penal está circunscrita únicamente al delito del inciso primero del 97, número 4, por haberse presentado declaraciones de impuesto a la renta maliciosamente falsas durante los años tributarios 2012 y 2013. Del mismo modo, quisiera hacer presente que, dada el lado completo que ha sido tanto la relación de la señora relatora, valga la redundancia, y la exposición del Ministerio Público, procuraré, a menos que lo considere imprescindible, no reiterar antecedentes que ya han sido expuestos, simplemente plegarme a lo que ya se ha señalado. Ilustrísimo tribunal, entrando derechamente al fondo del asunto. Los casos denominados de financiamiento irregular de la política que hemos conocido desde el año 2014 a la fecha y que actualmente se encuentran ya en una etapa de término, han demostrado que, con ocasión de su desenvolvimiento, hemos podido constatar la existencia de irregularidades constitutivas de delitos tributarios en tres niveles. El primero de estos niveles, que es el más conocido y que incluso da el nombre a cada una de las investigaciones o de los casos, consiste en la presentación de declaraciones de impuesto a la renta maliciosamente falsas por incluir en ellas montos amparados en boletas de honorarios o facturas ideológicamente falsas por servicios que no se prestaron, propiciando con ello la evasión directa del impuesto del artículo 21 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, que grava con un 35% de impuesto estos desembolsos, y además la rebaja indebida del impuesto de primera categoría que estas empresas debían haber declarado. En segundo término, en un segundo nivel, encontramos a aquellas personas que entregaron a las empresas la documentación tributaria falsa, boletas de honorarios o facturas, con el expreso designio de posibilitar o de permitir que éstas cometieran el delito tributario que ya he señalado. Y finalmente, su señoría, la investigación logró determinar en algunos de todos los casos que los dineros pagados por las compañías, no obstante que fueron entregados en un primer momento a aquel contribuyente, persona natural o jurídica, que emitía el documento tributario, finalmente tuvo como destino o como paradero el patrimonio de una tercera persona. Hago esta prevención o esta explicación previa porque es precisamente a este último caso al que hoy nos referimos. Específicamente, ilustrísimo tribunal, durante los años tributarios 2012 y 2013, el senador Pizarro no incluyó un total de 26.003.000 pesos que percibió en los años comerciales 2010 y 2011 a razón de 10 millones y 16.003.000 pesos respectivamente. Esta recepción del dinero fue precedida, según se ha explicado tanto por la relatora como por la señora relatora y la señora fiscal, de un procedimiento cuyo propósito
al observarlo desde afuera, no es otro que el de ocultar de la administración tributaria la efectiva recepción de estos ingresos. Como ya se ha explicado, se entregaron en primer lugar facturas falsas por servicios que no se habían prestado por parte de la empresa Ventus a la Sociedad Química y Minera de Chile. El monto de estos documentos, el pago asociado a estas facturas fue entregado a la compañía Ventus. Luego, la compañía Ventus entregó parte de estos dineros a sus socios, quienes lo entregaron a su vez también al senador cuyo desafuero estamos solicitando. Las evidencias o los antecedentes que dan cuenta de cada uno de los pasos de este procedimiento doloso, en nuestra opinión, reúnen los caracteres de seriedad y gravedad que se requieren en esta sede. Por de pronto, y sin entrar a repetir, simplemente para dar una visión general de ello, en cuanto a la falsedad de las facturas, bueno, se cuenta en primer lugar con el documento propiamente tal, su copia, la contabilidad y las declaraciones impositivas tributarias primitivas presentadas por la Sociedad Química y Minera de Chile, en los cuales consta que estos montos efectivamente fueron incluidos como gastos necesarios para presentar la renta, gastos necesarios para producir la renta, perdón, las que a continuación se presentaron declaraciones rectificatorias en que todos estos montos se excluyeron de tal calidad y se declararon conforme correspondía como un gasto rechazado, gravándose con el impuesto que primitivamente debió haberse pagado. Esta supuesta forma de prestación, anómala indudablemente, de prestación de los servicios en un café a una tercera persona que no es agente de la compañía, que no tiene ningún vínculo, digamos, formal con la compañía Sociedad Química y Minera de Chile, y que además, dicho sea de paso, fue negada tajantemente por los señores de Solminiac y Ramos, que pertenecían al directorio de esta empresa, en donde señalaron que era imposible que personas con una trayectoria escasa o sin un prestigio reconocido ganado con los años hubieran podido prestar servicios de esta forma, atendido que una prestación de esa naturaleza únicamente estaba reservada para las personas que sí tuvieran esos atributos de los cuales los hijos del senador carecían. Como he dicho también, como ha explicado el Ministerio Público, la primera factura se emite incluso antes de la reunión que tuvo lugar, la reunión de presentación que tuvo lugar entre el señor Pizarro Cristi y la Sociedad Química y Minera de Chile. Respecto de cada uno de los demás elementos de este procedimiento, ilustrísimo tribunal, la prueba es, los antecedentes dan cuenta de una evidencia bastante clara. De hecho, ni siquiera es un antecedente que discuta la defensa los sucesivos traspasos de dinero desde la sociedad hacia Ventus, sus hijos y finalmente el senador, ni tampoco que estos 26.003.000 pesos hayan sido facturas falsas mediante excluidos de las declaraciones de impuestos. Es decir, es totalmente claro el desarrollo de cada uno de estos pasos de este procedimiento, que culminó con la presentación durante los años tributarios 2012 y 2013, con la presentación de estas declaraciones de impuesto a la renta. Perdón. Esta conducta, su señoría ilustrísima, en nuestra opinión, es indudablemente constitutiva de este delito al cual ya me he referido, atendido que podemos observar claramente de ella la existencia de un engaño en cuanto a la existencia y al alcance de la obligación de pagar impuestos, la intención deliberada de burlarlos o de evadirlos, por medio de la afectación referente a la veracidad de la información que el propio contribuyente entrega a la administración tributaria en las correspondientes declaraciones de impuesto a la renta y a partir de la cual los impuestos se determinan. Y además a la cual se procura dar verosimilitud o apariencia de verdad, impidiendo prácticamente en forma absoluta una fiscalización adecuada por parte del organismo fiscalizador, el Servicio de Impuestos Internos, por medio de esta triangulación de fondos, bien digo. El propio Ministerio Público ha hecho referencia a la extrema dificultad que se tuvo para poder acceder a la información que da cuenta de que estos fondos finalmente fueron o llegaron al patrimonio del senador. Por lo demás, su señoría ilustrísima, nos parece importante señalar
que en el caso que dio origen al que hoy estamos conociendo, el denominado caso Penta, ya fue objeto de sentencia y se encuentra condenado como autor, entre otros, del delito del 97, número 4, inciso primero, el señor Pablo Wagner San Martín, cuya conducta, desde la perspectiva tributaria, exclusivamente desde ella, es equivalente a la que hoy estamos conociendo. En aquel caso, el señor Wagner percibió dineros pagados por diversas empresas que conformaban el grupo, el holding de empresas Penta, pero este dinero fue ocultado también, su efectiva percepción, de la administración tributaria por medio de la entrega de boletas falsas, en este caso de la cuñada del señor Wagner, y como he dicho, esta conducta equivalente a la que hoy hemos conocido se encuentra ya corroborada por el Tribunal de Garantía como constitutiva del delito tributario por cuya comisión solicitamos el desafuero. Entendemos entonces, o entiende el Servicio de Impuestos Internos entonces, su señoría, que el hallazgo de mérito al cual el artículo 416 supedita el éxito de este procedimiento especial o antejuicio se encuentra plenamente satisfecho, parafraseando el tenor literal de lo que fue la sentencia de desafuero del señor Moreira. Existen antecedentes que dan cuenta que los hechos han ocurrido del mismo modo que se ha descrito en la querella, en la formalización y en la solicitud de desafuero. Y en un análisis objetivo, comparando estas conductas con la configuración o con la descripción del tipo penal que contempla el inciso primero del artículo 97, número 4 del Código Tributario, nos parece incuestionable que existen presunciones fundadas respecto a que en el caso del senador se ha perpetrado la presentación de declaraciones de impuestos maliciosamente falsas o incompletas que han inducido a la liquidación de un impuesto inferior al que legalmente correspondía pagar y que además en este ilícito ha cabido participación culpable también al senador. En el tiempo que me queda, su señoría, quisiera referirme a los argumentos que ha vertido la defensa en relación con este delito del 97, número 4, inciso primero, que los hemos conocido, bueno, por distintos medios de comunicación, se ha esbozado también en el escrito de Evacúa Traslado que se presentó contra la solicitud de desafuero y que finalmente fue explicitado de manera total al acompañarse una serie de documentos, entre otros un informe pericial contable del perito el señor Sergio Castro Rivero. Este informe, en opinión de la defensa, daría cuenta de la efectividad de su teoría alternativa del caso, consistente en que estos montos no debieran haberse incluido en las declaraciones, por cuanto no serían constitutivos de renta por consistir finalmente en devoluciones de préstamo. Lo cierto es, su señoría ilustrísima, es que un examen ni siquiera profundo, sino que simplemente una mera lectura o un análisis somero del tenor literal de este informe da cuenta de lo feble y de carente de sustento en el mérito de los antecedentes de la investigación de estas explicaciones o de esta teoría alternativa. Nos dice, en síntesis, el informe que el afán del senador, en tanto sus hijos carecieron de ingresos propios, fue siempre el de, como padre de familia, digamos, solventar aquellas necesidades que estos tuvieran. ¿Qué es lo que sucede en cada caso concreto, ilustrísimo tribunal? En el caso del señor Sebastián Pizarro Cristi, por ejemplo, de acuerdo a lo que señala el informe pericial, él adeudaría a su padre por distintos conceptos 11.200.000 pesos. Recibe de la Sociedad Química y Minera de Chile 13 millones de pesos y fracción. Y sin embargo, únicamente paga 10. Es decir, no se entiende por qué forma, si había un celo en pagar estas deudas hacia el padre, no obstante contar con la totalidad del dinero que había sido o que habría sido facilitado, este no se paga en su totalidad. Por lo demás, su señoría, los distintos rubros que componen esta cantidad de dinero adeudada por el hijo hacia el padre, la verdad es que su configuración es bastante cuestionable. Por de pronto, existen 2.976.000 pesos que dice la defensa fue entregado a través de un depósito en la cuenta corriente del propio Sebastián Pizarro Cristi. ¿Y eso cómo lo acredita el perito? Simplemente con la constancia de la cuenta corriente del señor Pizarro Cristi, del hijo,
en donde consta que se realizó un depósito en efectivo de ese dinero. No existe antecedente alguno que dé cuenta de que ese dinero efectivamente haya sido entregado por el padre. Y considerando que dentro de los antecedentes que se tuvieron a la vista para elaborar este peritaje se encontraban las cartolas de cuenta corriente del padre, lo cierto es que no resultaba muy difícil o no resultaba imposible, por decirlo de alguna forma, conseguir un documento que dé cuenta de que este dinero haya sido sacado de alguna cuenta del senador para ser luego entregado al padre. Lo propio sucede con una cantidad importante de dinero ascendente a 5.317.650 pesos, donde nos dicen la defensa que el padre prestó a su hijo a objeto de pagar el pie por la compra de un departamento. ¿Qué antecedente nos acompaña la defensa? Un contrato de promesa y el contrato de compra-venta, donde obviamente consta que se pagó un pie y valga hacer la misma mención que acabo de hacer, es decir, no resultaba difícil, atendido el tenor de la información que se estaba analizando, haber hecho referencia, haber encontrado un documento al menos que dé cuenta del retiro de ese dinero por parte del senador para ser luego entregado a su hijo. En el caso de Benjamín Pizarro Cristi, su señoría, se genera esta misma situación de no pago total de la creencia, no obstante contar con los fondos. Él debía, conforme a lo que informa el perito y cuyo contenido sin perjuicio también cuestionaré, digamos, del mismo modo que lo hice respecto de don Sebastián Pizarro Cristi, la creencia era de 12.563.000 pesos y fracción. Recibe, nos dice el perito, 13.703.000 pesos y sin embargo solamente paga 11.003.000 pesos. En cuanto al contenido, a la forma en que esta deuda se habría perfeccionado, nos dice que el senador prestó una tarjeta de crédito a su hijo a objeto de pagar un magíster en la Universidad Diego Portales. ¿Qué es lo que sucede, ilustrísimo tribunal? Este magíster se pagaba mensualmente, digamos, como cualquier mensualidad universitaria, así lo indica el informe, el propio informe pericial, se desarrolló del mes de mayo del año 2012 al mes de mayo del año 2014. Pero los pagos que Benjamín hace a su padre se hacen, dos de ellos antes incluso de que haya comenzado el magíster y el primero cuando este recién comenzaba, es decir, se está pagando una deuda que aún no se generaba. El pago, su señoría, los pagos que Benjamín hizo a su padre son el 6 de febrero del año 2012, el 2 de abril del año 2012 y el 29 de mayo del año 2012, que es precisamente la fecha en que los estudios de este magíster estaban comenzando. Es decir, no se entiende por qué, si se contaba con el dinero, no se hizo un pago directo de esa deuda. Además, y en una cuestión, a mi modo de ver, inaudita para un informe pericial, el perito nos dice, mire, además de estos 4 millones y fracción, hay otros 8 millones y medio, una cantidad de dinero no menor, que el padre entregó a su hijo cuando éste vivía en España. Sin embargo, dice, no, dada la antigüedad de esto que ocurrió en el año 2008, no contamos con ningún antecedente de ningún tipo que dé cuenta de la efectiva entrega de estos dineros. Sin embargo, el perito, de manera inaudita, como he dicho, concluye que debe tenerse por acreditado ese préstamo de esos 8 millones y medio de pesos a su hijo, sin, no obstante, no contar con ningún antecedente. Finalmente, ilustrísimo tribunal, respecto de Jorge Pizarro Cristi, nos dice la defensa que estuvo en Estados Unidos desde el mes de marzo del año 2011 al mes de diciembre del año 2012 y que en tal época carecía de ingresos con los cuales mantener, digamos, su subsistencia, por cuanto se encontraba estudiando. Y entonces, en ese carácter, el padre le entregó vía tarjeta adicional de crédito, le facilitó la cantidad de 6.067.000 pesos. Pero ¿qué sucede? Que esta versión se encuentra desacreditada por el propio Jorge Pizarro Cristi, quien en su declaración ante el Ministerio Público informó que a dicha fecha se encontraba trabajando, como señaló el Ministerio Público, en la compañía Puro Chile Corp, trabajo que habría sido desarrollado del año 2010 al 2013 y en el cual incluso habría experimentado
por decirlo de alguna forma, un ascenso de grado dentro de la organización de la empresa al haber, a la mitad, digamos, del lapso que he señalado, haber asumido su dirección. Por lo demás, su señoría, y también como señaló el Ministerio Público, resulta rara la versión de que le hayan entregado este dinero por cuanto carecía de fondos, cuando él mismo, en su declaración, al explicar por qué no recibía dividendos, manifestó que no tenía necesidades de flujo para esa época, por cuanto se encontraba trabajando en esta compañía que he señalado se denominaba Puro Chile. Para terminar, su señoría ilustrísima, entonces, nos parece que los antecedentes que referí en la primera parte de mi alegato dan cuenta de manera irrefragable de que efectivamente se presentaron en este caso declaraciones de impuesto a la renta maliciosamente falsas, en las cuales se excluyeron de manera deliberada, intencionada y procurando ocultar esta situación de la fiscalización del Servicio de Impuestos Internos de estos 26 millones de pesos que propiciaron un perjuicio fiscal de otros 10. Y que el antecedente, el único antecedente que eventualmente pudiera refutar o que va en contra de esta versión es este informe pericial al cual me acabo de referir, que como he señalado y seguramente este ilustrísimo tribunal ha apreciado, es absolutamente carente de sustento. Por todo lo expuesto, su señoría ilustrísima, solicito que se dé lugar a la solicitud de desafuero. Gracias, señor abogado. Señores ministros, continuamos de inmediato escuchando. Sí. Tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Ilustrísimo tribunal, vengo legal en representación del señor Jorge Pizarro Soto, solicitando desde allá que se rechace la solicitud de desafuero formulada tanto por el Ministerio Público como por el Servicio de Impuestos Internos por ambos ilícitos. Esto es declaración maliciosamente incompleta, prevista en el artículo 97, número 4, inciso primero del Código Tributario, y la facilitación de facturas deliberadamente falsas, previsto en el artículo 97, número 4, inciso final del mismo cuerpo legal. Los argumentos, su señoría ilustrísima, serán desarrollados en el siguiente orden. En una primera instancia me referiré a la improcedencia del desafuero respecto al delito de facilitación de factura ilógicamente falsa, respecto a los cuales elude primero a la inexistencia de denuncia o querella por parte del Servicio de Impuestos Internos en relación a ese ilícito, en conformidad a lo dispone el artículo 162 del Código Tributario. Segundo, daré cuenta de la inexistencia de antecedentes que den cuenta de la intervención del senador en la emisión y posterior entrega de esas facturas de Ventus Consulting a SQM. Tercero, su señoría dará cuenta de los antecedentes serios que dan cuenta de la veracidad de los servicios prestados por Ventus a la empresa SQM. Y finalmente, en relación, su señoría ilustrísima, al segundo capítulo de la estudio de desafuero, esto es, la declaración maliciosamente incompleta, haré referencia de que esos ingresos no son constitutivos de renta a la luz del artículo 2, número 1 de la ley del ramo, y por lo tanto malamente podemos estar en presencia del delito, efectivamente, del artículo 97, número 4, inciso primero. Máxime, su señoría, que la determinación de la obligación tributaria, es decir, la obligación de declarar esos ingresos, aún se encuentra pendiente ante el propio Servicio de Impuestos Internos. Me refiero específicamente a la Dirección Santiago Oriente. Aún el procedimiento administrativo para determinar si esos ingresos son o no constitutivos de renta se encuentra pendiente. En relación, su señoría, al primer ilícito y en particular a la ausencia de denuncia que haría por parte del Servicio de Impuestos Internos, haré una muy apretada síntesis para tener claro lo anterior. Como señaló la relatora, el día 13 de julio del año 2017, el Ministerio Público presenta ante el octavo juzgado de garantía solicitud para formalizar a mí representado por el delito de facilitación. Ese mismo día, el mismo 13 de julio del año 2017, remite un oficio al Servicio de Impuestos Internos para efectivamente que el Servicio de Impuestos Internos ejerza la acción penal respecto al delito de facilitación. El Servicio de Impuestos Internos, como ha sido la tónica en esta investigación, en la víspera de esa audiencia, es decir, el día anterior, esto es el 15 de agosto del año 2017, presenta una querella a su señoría ilustrísima. Querella que se refiere a hechos distintos por los cuales el Ministerio Público pide el ejercicio de la acción penal y dándole una calificación jurídica distinta, no por el delito de facilitación de facturas falsas, sino por el delito de declaración maliciosamente incompleta. Y esto, su señoría, tiene especial relevancia, porque el Ministerio Público en ese oficio del 13 de julio acompañó todos y cada uno de los antecedentes esgrimidos por el persecutor para justificar la solicitud de sobreseimiento. ¿Y qué es lo que hace el Servicio de Impuestos Internos? Se querella por un delito distinto. La única explicación razonable es que a partir de esos antecedentes no consideró que habían antecedentes suficientes que justificaran el ejercicio de la acción penal por delito de facilitación. Y contrario a eso, su señoría presenta una querella por un delito que más o menos tenía cierta objetividad, simplemente para darle un sustento jurídico a una investigación que estaba desarrollando el Ministerio Público con infracción del artículo
artículo 162. El Ministerio Público, su señora ilustrísima, está absolutamente claro que no se ha ejercido la acción penal en relación al delito de facilitación. Por ello, en su solicitud de desafuero, ¿qué es lo que nos dice? Que la única querella que existe sería una ampliación de la querella. Lo señoría, que no existe ninguna ampliación. La única acción penal que se ha ejercido respecto de las 11 facturas de Ventus es aquella que tiene fecha 6 de mayo del año 2016, que tiene como destinatario solo y exclusivamente a los socios de Ventus. Incluso, su señoría, esa querella incorpora expresamente una prevención. Dice que el ejercicio de la acción penal a la luz del artículo 162 solo se refiere a esos hechos y para esas personas, y no extendiéndose a ningún hecho distinto en ninguna persona. Misma afirmación la hace el persecutor, o más bien el Servicio de Puesto Interno, en la única querella que sí existe contra el senador, que es aquella de fecha 15 de agosto, que se refiere, como ya indiqué, a hechos distintos y por una calificación efectivamente jurídica distinta. Por eso, su señoría, nos llama profundamente la atención el esfuerzo que ha hecho el Ministerio Público, efectivamente, por tratar, primero, soslayar efectivamente este problema procesal, efectivamente importante, y segundo, porque la actuación del propio persecutor va en contra de las mismas actuaciones que ha tenido en esta misma causa respecto a otro imputado. Y me explico, su señora ilustrísima. Esta ilustrísima Corte tuvo la oportunidad de escuchar hace exactamente un año los alegatos, efectivamente, de desafuero del señor Fulvio Rossi Choca, respecto a la cual el Ministerio Público y el Servicio de Puesto Interno levantaron como argumento de cargo haber recibido el señor Fulvio Rossi depósitos de dineros. ¿Y qué es lo que hizo el Ministerio Público? Solo formalizó por delito de facilitación, solo pidió el desafuero por delito de facilitación y solo acusó por delito de facilitación. Lo mismo, su señoría, hizo el Servicio de Puesto Interno cuando se querido por delito de facilitación. Nada dijo la declaración maliciosamente incompleta. Cuestión efectivamente que se vio obligado el Servicio de Puesto Interno a hacer simplemente por presentar una acción en la víspera de una formalización que el Ministerio Público había pedido sin tener denuncia o querella nominativa como exige efectivamente la ley. Este ilustrísimo tribunal ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse al menos 2 ocasiones cuáles son los efectos de no pretender llevar adelante una investigación sin la denuncia o querella por parte del Servicio de Puesto Interno. La primera de esas instancias, su señoría, esta ilustrísima Corte rechazó el desafuero del diputado de Musí, precisamente por no haber denuncia ni querella nominativa en contra del diputado. Adicionalmente, en segunda instancia, corresponde efectivamente haber confirmado el sobreseimiento definitivo respecto de otras 2 personas que fueron imputadas en esta causa y que fueron formalizadas como facilitadores por parte del Ministerio Público sin denuncia y querella nominativa. A eso me refiere, su señor, los señores Carlos Tulea Aroca y Jorge Bucinio Gatica, que en la sentencia de esta Corte, causa ROL 44-16-2017, sobreseció definitivamente entendiendo que la individualización del querellado a la querella es un requisito indispensable para el ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución y la normativa procesal confieren, cuestión que se verifica efectivamente en la especie y que tampoco efectivamente se ha cumplido por parte del Servicio de Puesto Interno, cuestión efectivamente que el abogado aquí presente ha confirmado previamente. Sin perjuicio, su señoría, que a juicio de esta defensa ese solo argumento es suficiente, a la luz del criterio de esta misma Corte, para rechazar este primer capítulo respecto al desafuero. Haré referencia ahora a los antecedentes que dan cuenta de la inexistencia de intervención por parte del senador en la emisión de esas facturas de Ventus y posterior, efectivamente, entrega a la empresa SQM. El Ministerio Público, su señoría, ha fundamentado la intervención del senador en 2 líneas de argumentos. La primera de ellas es la trazabilidad efectivamente de los dineros y segundo, una serie de reuniones sostenidas entre el señor Patricio Contese y el senador efectivamente Jorge Pizarro. Pero principalmente descansa la trazabilidad, cuestión que el Ministerio Público previamente ha hecho todo un detalle de las transferencias. Es por ello, su señoría, que esta defensa, y como lo indicó efectivamente, señora relatora, le llama profundamente la atención que la solicitud de desafuero efectivamente se indique lo siguiente y pide autorización para ir a la parte pertinente. Específicamente en relación a los últimos dineros percibidos efectivamente por Ventus, corresponde al pago de 6 millones de pesos. ¿Qué es lo que nos dice el solicitud de desafuero? Con fecha 13 de enero de 2013 se giró por la empresa SQM cheque por 6 millones de pesos en pago de la factura número 14, cuya trazabilidad se encuentra pendiente, sin perjuicio que igualmente le sea imputada al señor Jorge Esteban Pizarro Soto. Y agrega, pide nuevamente autorización, en la misma solicitud de desafuero, dice el total de las facturas falsas emitidas de 45 millones de pesos, de los cuales al menos fueron traspasados al imputado Jorge Pizarro Soto la suma de 27.703.000 y sin considerar otros traspasos que están en investigación. ¿A qué traspaso que está en investigación, su señoría? ¿Qué diligencia de investigación se está refiriendo cuando el Ministerio Público con fecha 29 de junio cerró la investigación? Y lo más grave aún, en las 2 presentaciones que hizo el persecutor a esta ilustrísima
Ilustrísima Corte, con fecha 27 de julio y 2 de octubre, vuelve a repetir lo mismo. Respecto a esa trazabilidad, existen diligencias de investigación pendientes. ¿Cuáles son esas diligencias de investigación? Si la causa fue cerrada el día 29 de junio, esas diligencias no existen. ¿Y por qué tiene importancia esto, su señoría? Porque esa trazabilidad, esta parte efectivamente se preocupó de aclarar desde el inicio de la investigación. Me refiero en concreto, el día 20 de agosto del año 2015, al inicio de esta investigación, esta parte acompañó el 100% de las cartolas de la empresa Ventus Consulting de Banco Security, correspondiente al periodo abril del año 2011, marzo del año 2015. Bastaba una simple revisión de esa cartola, de esa cuenta corriente, para darse cuenta que esos 6 millones de pesos cuya trazabilidad se está investigando por diligencias inexistentes, fueron depositados en la cuenta corriente de Ventus en febrero del año 2013, generando a esa fecha un saldo de 12.536.373 pesos, saldo, su señoría ilustrísima, que se mantuvo constante, que no fue girado durante el año 2013, durante todo el año 2014 y todo el año 2015, no existiendo esos gastos efectivamente administrativos que la fiscal efectivamente del Ministerio Público ha referido. Basta simplemente revisar efectivamente las cartolas para darse cuenta que esa plata se mantuvo depositada, y especialmente el año 2013, que fue el año efectivamente en el cual el senador Pizarro fue la reelección. La falta de objetividad, su señoría ilustrísima, en apreciar la trazabilidad ha tenido también la prueba de cargo. El Ministerio Público, dentro de los elementos fundantes, alude a un peritaje de doña Claudia González Gómez, perito contratada por el Ministerio Público. A ese perito se le solicitó analizar los flujos desde la cuenta corriente de Ventus Consulting. ¿Pero qué información le entregó el Ministerio Público para realizar su tarea? Solo exclusivamente aquello que le interesaba. Las cartolas de Ventus desde mayo efectivamente del año 2011 hasta agosto del año 2012. Lo que llevó a la perito a concluir lo siguiente, y pido nuevamente autorización para leer la parte pertinente. Específicamente el punto 10, página 34 de su peritaje. ¿Qué es lo que nos dice? Luego de revisión realizada a la cuenta corriente Ventus, se puede señalar que se encuentran depositados y abonados todos los pagos efectuados por SQM sustentados por las facturas emitidas, excepto la factura número 14, porque no se contó con las cartolas de la fecha en que SQM informa que habría pagado en cheque. ¿Por qué su señoría ilustrísima, no el Ministerio Público, si tenía desde agosto del año 2015 el 100% de las cartolas de Ventus? ¿Por qué no se la entregó efectivamente a la perito? Porque esa trazabilidad real no se condice con la teoría del caso que pretende levantar el Ministerio Público en cuanto al 100% de la mayoría de dineros recibidos por Ventus fueron a parar a la cuenta corriente del senador. ¿Por qué su señoría ilustrísima? Porque si se analiza la cuenta corriente de Ventus, la cuenta corriente de los socios de Ventus y la cuenta corriente del senador, se va a dar cuenta de lo siguiente, que de los 45 millones de pesos, solo 31.912.998 fueron transferidos a los socios hijos del senador. Solo de eso, 26 millones de pesos, 3.000 pesos, como ha referido el mismo Servicio de Puesto Interno, fueron transferidos a su vez al senador como consecuencia de la evolución de gastos, de los cuales tendré la oportunidad de referirme al final de esta presentación. El saldo, la diferencia, 12.536.333 se mantuvieron depositados el año 2013, 2014 y 2015. Sí, efectivamente descontándose 28.000 pesos, que son los gastos de mantención de la cuenta corriente. Los únicos gastos administrativos, efectivamente, que se dieron durante todo ese periodo de tiempo. Entonces, su señoría, ¿qué es lo que nos dice el Ministerio Público? El Ministerio Público nos trae la siguiente teoría del caso, que el señor Jorge Pizarro Soto instó a su hijo en marzo del año 2010 a constituir una sociedad, a crear una imagen corporativa, a contratar a un profesional gráfico para indicar tarjetas de presentación, papelería, inscribir en NIC Chile un registro fideodominio, ventusconsulting.cl, ofrecer efectivamente asesorías a empresas distintas a SQM, GDF Suez, Carne Ñuble, Cooperación Regional de la Araucanía, en todas esas presentaciones que son más o menos coetáneas al inicio del servicio efectivamente de Ventus, se encuentra acreditada mediante la entrega voluntaria de testigos que participaron en esa elaboración de esas presentaciones, los señores Juan Felipe Gaña, Eduardo Rodríguez y Francisco Villalón, quienes abrieron su correo electrónico, se prestaron declaraciones en el Ministerio Público y se bajaron todas esas presentaciones que hicieron a toda esta empresa, con el sentido especialmente de echar a andar un proyecto que se estaba incoando en ese minuto. Todo esto, sostenía este sofisticado plan, es para de los 45 millones recibidos por Ventus, solo efectivamente recibir 26 y el saldo efectivamente más de 12 millones de pesos quedar efectivamente invariablemente depositados en la cuenta corriente de la compañía 2013, 2014 y paradojalmente ser girados el 2015 para el pago de impuestos. Todo esto, su señoría, es lo que el Ministerio Público nos lleva, como nos trae en esta ocasión como teoría del caso. Especial mención, su señoría, corresponde a analizar la trazabilidad de los dineros de Jorge Pizarro Cristi.
quien recibe el 29 de junio del año 2012 5 millones de pesos. Pero ni el Ministerio Público ni el Servicio de Impuesto Interno señalan que el simple análisis de las cartolas a la cuenta corriente del señor Jorge Pizarro Cristi, el año 2012, transfirió a su padre 9.371.800 pesos, cantidad muy superior a los 5 millones recibidos efectivamente de Ventus Consulting. ¿Por qué entonces qué pasa con esos 4 millones de pesos? ¿Por qué el Servicio de Impuesto Interno no lo incorpora a su querella como un ingreso efectivamente que debió haber sido declarado? La respuesta es muy sencilla. Lo que hizo el funcionario fiscalizador del Servicio de Impuesto Interno fue seleccionar un número de transferencias en un periodo de 2 meses para que sumaran 5 millones de pesos y así revestir cierta plausibilidad la imputación que hace el Servicio de Impuesto Interno en relación solo y exclusivamente de la declaración maliciosamente incompleta. Esta afirmación que hace esta defensa, su señoría, no es antojadiza. Lo dice el mismo funcionario fiscalizador que elaboró el proceso de recopilación de antecedentes, el señor Max Zapata Olivares, quien presta declaración ante el Ministerio Público con fecha 29 de diciembre del año 2017 y pide autorización nuevamente para leer la parte muy medular. ¿Qué es lo que nos dice respecto a este cuadro con esta transferencia? Dice, este cuadro lo hice yo, con la información contenida en las cartolas bancarias y en los informes policiales aportados por el Ministerio Público. Y luego agrega efectivamente el funcionario, pido nuevamente autorización por la parte pertinente, que la trazabilidad fue determinada a partir del informe de Claudia González Serrano. Sabemos que los informes policiales y el informe pericial fue evacuado con solo exclusivamente la información que le entregó el Ministerio Público, que es una información parcial de las cartolas, porque al Ministerio Público no le interesaba saber la trazabilidad real. ¿Qué pasó con esos últimos 6 millones de pesos y que al año 2003 había un saldo efectivamente a favor de 12 millones de pesos? Por eso su señoría solamente entrega el servicio al Ministerio, la Policía de Investigaciones, que elabora los informes, y al Servicio de Impuesto Interno y al aperito aquella información que le servía. Especial análisis corresponde a analizar o hacer referencia a la falta de cuestionamiento de las boletas emitidas por Benjamín Pizarro Cristi y Sebastián Pizarro Cristi a Ventus, quienes por los servicios prestados efectivamente a SQM en representación de Ventus, le emitieron a Ventus una serie de boletas de honorarios que han sido explicadas efectivamente por el abogado del Servicio de Impuesto Interno. Si la lógica es la siguiente, si el Servicio de Impuesto Interno me está diciendo que las facturas emitidas por Ventus son ideológicamente falsas porque no se prestó servicio alguno, también serían ideológicamente falsas las boletas de honorarios emitidas por los socios de Ventus a Ventus, por servicios que tampoco serían inexistentes, también habiendo contribuir a la rebaja de la base imponible de Ventus Consulting. Pero esas boletas de honorarios no han sido objeto de ningún cuestionamiento ni a nivel administrativo ni a nivel penal por parte del Servicio de Impuesto Interno. De tal manera que los dineros recibidos por los socios de Ventus sobre la base de esas boletas de honorarios que no han sido cuestionadas son absolutamente legítimos y ellos pueden darle efectivamente el destino que estimen conveniente, como por ejemplo devolverle efectivamente dinero a sus padres. El segundo hito, su señoría, con lo cual descansa efectivamente el Ministerio Público, la intervención del senador, tiene relación con supuestas reuniones sostenidas entre el señor Patricio Contese, efectivamente, y el señor Jorge Pizarro Soto. La primera de ellas, que levanta efectivamente o acredita a través de un correo electrónico, y dice relación con un correo electrónico de 2004, que después efectivamente la fiscal efectivamente dice que se retira. ¿Qué es lo que dice ese correo electrónico? Que es un correo electrónico dirigido o escrito más bien por el señor Ponce Lerú, que señala que el año 2004, 7 años antes de los hechos investigados y 9 años antes de la campaña efectiva de reelección del año 2013, señala haber compartido un desayuno con un tal señor Pizarro. A partir de ello, su señoría, podemos entender que se fraguó un sofisticado plan para financiar su campaña política, lo cierto es que no resiste análisis alguno. Esa misma reflexión la podemos predicar respecto de la segundo hito levantado por el persecutor de este supuesto concierto, que es esta visita que hace el senador en su calidad de presidente del Senado, que fue invitado como presidente del Senado, que fue coordinado a través de los canales institucionales en agosto del año 2010. Esto es efectivamente casi un año antes del inicio del servicio de Ventus a SQM y 4 años antes de la campaña efectivamente de reelección. Tampoco, su señoría, merece análisis alguno. El tercer punto, su señoría, dice relación con una anotación que estaría en el taco del señor Patricio Contese, que da cuenta que el día 14 de abril del año 2011 se desarrollaría una reunión con el señor Pizarro. Y ahí el Ministerio Público alude a una interpretación que hace la secretaria, que sería efectivamente al señor Pizarro por ser personas de igual jerarquía. Por lo cierto que hay un hecho fundamental. El día 14 de
abril del año 2011, ¿hubo reunión? Sí, hubo reunión. ¿Quiénes asistieron a esa reunión? El señor Sebastián Pizarro Cristi, el señor Francisco Villalón y el señor Patricio Contese. Por ende, ¿a quién se refiere en la anotación reunión con el señor Pizarro? Con quien efectivamente se reunió, el señor Sebastián Pizarro Cristi. El resto efectivamente son especulaciones. Y aquí hay un punto fundamental. La secretaria del señor Patricio Contese prestó declaración innumerables ocasiones en el Ministerio Público. Y nunca señaló haber visto al señor Pizarro en la oficina del señor Patricio Contese. Eso efectivamente es clave y desvirtúa efectivamente esta especulación respecto a que se refería a personas efectivamente de igual rango. Y finalmente, 4 puntos. Dice relación con una reunión sostenida el 28 de enero del año 2013, la cual, primero, es una cita de la supuesta reunión, de la cual no hay ninguna constancia que esa reunión se haya hecho. Pero el Ministerio Público especula respecto a su contenido y dice, mire, esa reunión el senador la solicitó para solicitar el giro de un cheque con fecha 31 de enero para el pago de los últimos 6 millones de pesos de Ventus, que fueron recibidos por Ventus SQM. Por lo cierto, su señoría, de ahí no tiene importancia que el Ministerio Público pretende soslayar la trazabilidad real, porque ese dinero fue depositado en la cuenta corriente de la compañía en febrero del 2013 y no fue girado durante todo el 2013, durante todo el año 2014 y el año 2015. Por eso el Ministerio Público se dice, mire, esa trazabilidad la estamos investigando, porque no tiene ninguna razonabilidad que se no haya fraguado efectivamente o generado una reunión para solicitar el giro de ese dinero que fue depositado en la cuenta corriente y nunca se giró la cuenta corriente de la compañía, sino hasta entrado en 2015 para el pago de impuestos. Por eso, señoría, se omite esa trazabilidad real, incluso omitiéndose a los peritos y a la policía. En relación, su señoría, a la falsedad de los servicios prestados, el Ministerio Público levanta como argumento lo siguiente. 1, la falta de idoneidad técnica de los prestadores de los servicios, cuestión que se repite en otro tipo de casos. 2, su señoría, el hecho que las asesorías hayan sido verbales. 3, la rectificación que hizo SQM respecto efectivamente a estas facturas. Y 4, la falta de contacto entre los prestadores de servicios con SQM. En relación efectivamente al primer punto, el Ministerio Público no dice, y el Servicio de Puesto Interno tampoco dice, que los dos socios de Ventus que sí prestaron el servicio, Sebastián Pizarro Cristi y Jorge Pizarro Cristi, tienen profusos antecedentes curriculares. El primero de ellos, Sebastián, es periodista de la Universidad Católica de Chile, tiene 2 magíster en España, específicamente en la Universidad Complutense de Comunicación Corporativa y Marketing, y el segundo en la Escuela de Negocios de SIC de Madrid. Ambos se desempeñaron previo efectivamente a la constitución de Ventus como periodista, el señor Sebastián Pizarro, periodista económico de Televisión Nacional de Chile. A su turno, el señor Jorge Pizarro Cristi es licenciado en Historia de la Universidad Católica de Chile, profesor de dicha casa de estudio entre los años 2007 y 2009. Además tiene un máster, estudio de posgrado en la London School of Economics de Políticas Comparativas y previo a Ventus había desarrollado como asesor en el Ministerio de Secretaría General de Gobierno y el Ministerio del Interior. Es por ello, su señoría, que la explicación que da el señor Ricardo Ramos de por qué lo rectificaron no se calza. Dice, mire, nosotros rectificamos porque no era razonable que personas que tuvieran que tener 20 millones y fueran recién egresados prestaran asesorías verbales. Ninguno de esos 2 requisitos se dan respecto de los señores Pizarro Cristi, pero nada se dice al respecto. Además, se invoca, su señoría, el informe del Comité Ad Hoc, donde fueron tildados Ventus con personas políticamente expuestas. Ese informe abriese un rol garrafal, porque una de las razones que grime ese informe es que uno de los socios de Ventus sería María Angélica Cristi a través de una sociedad. Primer error, los socios de Ventus son solamente los 3 hijos, no la señora María Angélica Cristi, ni directa ni a través de una sociedad. Pero alude, su señoría, en ese informe a María Angélica Cristi, quien fuera diputada efectivamente por el distrito número 24 del año 2014, por ser supuestamente la madre del representado. Es simplemente un alcance de nombre. La madre de los señores Pizarro Cristi se llama María Angélica Cristi, pero no es la diputada. Por eso, señoría, ese informe claramente no es un informe serio y malamente puede ser un elemento que permite sustentar efectivamente la falsedad de los servicios. Finalmente, su señoría ilustrísima dice relación con lo siguiente. El Ministerio Público trata de hacer una sinomía y de igualdad entre facturas o boletas rectificadas y facturas o boletas falsas. Pero existe una serie de casos que están en ese análisis y que no son facturas o boletas falsas. En concreto, su señoría, puedo referirme a doña Sonia Jaramillo, a quien efectivamente el Ministerio Público, el SQM, rectificó. Incluso efectivamente el Servicio de Puesto Interno incorporó esa boleta de la señora Sonia Jaramillo de la denuncia que hizo el 2 de abril del año 2015. Y resulta que Sonia Jaramillo fue sobreseída definitivamente con fecha 13 de julio del año 2018, por los servicios si fueran prestados. ¿Cuál es la diferencia entre Sonia Jaramillo y mi representado? Que la señora Sonia Jaramillo no es un personaje público y respecto a ella, sí, el Ministerio Público opera con el principio de objetividad. Un elemento fundamental, su señoría, que permite
acreditar efectivamente la inexistencia de antecedentes graves, serios e importantes, es que el Ministerio Público no ha sido capaz de dar una sola versión respecto de los hechos a cual atribuye el carácter de facilitación, que los cuales al menos ha dado 3 versiones que se encuentran contenidas en actos jurídicos procesales emanados del mismo Ministerio Público, distintos unos de otros. Y me refiero en concreto. El primero de ellos se hizo relación con la formalización del señor Sebastián Pizarro Cristi, el cual señala efectivamente que esas facturas habían sido facilitadas previo acuerdo entre el señor Sebastián Pizarro Cristi, Marcelo Rosas López y Patricio Contese. Una segunda versión, distinta a la anterior, la da en la formalización del señor senador Pizarro el día 16 de agosto del año 2017, cual señala efectivamente que estas facturas se habrían facilitado con intervención del señor Patricio Contese, Marcelo Rosas López, Sebastián efectivamente Pizarro Cristi y el senador. Y una tercera versión distinta a las 2 anteriores la da efectivamente la acusación que se presentó en forma paralela a la presente solicitud de desafuero, que daría cuenta que este contrato efectivamente habría sido suscrito por Sebastián Pizarro a instancia de su padre y con concierto efectivamente del señor Patricio Contese. Y más aún no se entiende cuando quien aparece como el articulador efectivamente de estas facilitaciones, el señor Marcelo Rosas López, en la acusación que presenta el Ministerio Público, pide audiencia para comunicar la facultad de no perseverar por no encontrar que no concurran antecedentes para fundar acusación respecto del señor Marcelo López, no obstante que en 2 ocasiones es individualizado con la persona que articuló efectivamente la emisión de esta factura falsa. En razón, su señoría ilustrísima, en relación al contacto entre el gerente de SQM y la persona de Ventus, hubo una reunión del día 14 de abril del año 2011. Reunión, su señoría, que el Ministerio Público da una explicación que dice, mire, esto iba por cuerda separada. Por lo tanto, esa explicación nosotros debemos incluir 2 posibilidades. Una, efectivamente, que el señor Sebastián Pizarro Cristi fue engañado por su padre, fue una reunión, sabiendo efectivamente que no iba a prestar servicios, porque eso, el aporte ya estaba, digamos, cocinado, como él mismo lo definió la abogada del Ministerio Público, lo cual, su señoría, implica efectivamente que, pues de suyo, es contradictoria la existencia de un concierto, si es que efectivamente el hijo fue engañado a esa reunión. La segunda posibilidad es que los señores Pizarro Cristi tuvieron la posibilidad de anticipar que esto iba a ser cuestionado 4 años después. Por lo tanto, hicieron esta reunión, haciendo una presentación con un tercero, señor Francisco Llorón, simplemente para constituir pruebas. Esto claramente no resulta lógico. Y por eso, su señoría, me permito en este caso traer efectivamente a colación un principio fundamental. El principio que se denomina de la navaja de Occam. ¿Qué es lo que dice este principio? Si para explicar un fenómeno tenemos que recurrir a 2 hipótesis, 2 o más hipótesis, se tiene que aceptar la más simple. Y la más simple no es la que propone el Ministerio Público, que se ha encargado de tergiversar el contenido de antecedentes objetivos simplemente para sustentar una imputación por delito tributario. En razón, su señoría ilustrísima, elemento subjetivo, más allá de exigencias del dolo directo, cuestión que en este caso no se verifica, el Ministerio Público, su señoría, y que esta defensa obviamente hace suya, el Ministerio Público pretende acreditar el elemento subjetivo efectivamente del delito de facilitación por parte del Servicio de Puesto Interno, por parte del señor Pizarro, aludiendo a un oficio del Servicio de Puesto Interno número 53, de fecha 24 de abril del año 2018. Entonces, mire, el señor Pizarro es socio de una sociedad de inversiones Vista Azul Limitada. Y eso podría desprenderse una serie de consecuencias respecto al conocimiento de los efectos que produce la incorporación de una factura en la contabilidad. Más allá que eso pueda ser cierto o no, lo cierto es que el Ministerio Público no repara un hecho fundamental, que la incorporación del senador a esa sociedad fue el 3 de abril del año 2013. Posterior a los hechos investigados, y eso revela de cuerpo entero la actitud que permanentemente ha tenido el Ministerio Público, que es aferrarse a cualquier elemento, dotarlo de un contenido que no se codice con la realidad, solo y exclusivamente para imputar un delito tributario por razones que a esta defensa no le corresponde cuestionar en esta instancia. En razón, su señoría ilustrísima, el segundo capítulo respecto a la declaración maliciosamente incompleta, haremos referencia a lo siguiente. Los ingresos efectivamente recibidos o omitidos supuestamente por el persecutor no corresponden a ingresos constituidos de renta por no corresponder un ingreso efectivamente patrimonial. Cuestión, su señoría ilustrísima, que además está siendo objeto de análisis por parte de la Dirección efectivamente de Dirección Regional Santiago Oriente, quien con fecha 24 de abril del año 2018 notificó la citación número 80. ¿Y qué es lo que dice esa citación? Y ahí pido autorización para la parte pertinente. Dice: cita a mi representado para que aportara documentación fehaciente que acredite las observaciones que indican en la citación. Es decir, se le está pidiendo a mi representado que acredite los documentos, cuestión que efectivamente se hizo, que se indican que esos ingresos no son ingresos constitutivos de renta. ¿De qué fecha? Por lo tanto, ¿de qué fecha es el oficio? Del 24 de abril del año 2018.
cuestión que aún se encuentra pendiente de ser resuelta en la Dirección Regional Santiago Oriente. Por lo tanto, al mismo servicio puesto no estar pendiente de un elemento de la obligación tributaria, esto es, la obligación de incorporar o no de incorporar estos ingresos de la declaración de los tributarios de los años tributarios 2012 y 2013, malamente podemos estar en presencia efectivamente de un delito tributario. El servicio puesto interno era, mire, el ejercicio de la acción administrativa es compatible o independiente del ejercicio de acción penal. Sí, sus señorías son cuanto el origen, pero podemos entender que se pretenda llevar a juicio al senador, efectivamente, incluso ser condenado por algo efectivamente que el propio servicio puesto interno puede entender que no era ingreso constitutivo de renta, por tanto no tenía la obligación de declararla. Claramente no, su señoría. Esto se produce por lo siguiente, porque el servicio puesto interno ha sido obligado o presionado por el ministerio a presentar una querella por un delito, no obstante no haber seguido lo lógico, que era primero determinar la obligación tributaria y luego ponderar si era o no era ese hecho constitutivo de delito. Finalmente, su señoría ilustrísima, en relación, no obstante que lo anterior, a juicio de esta defensa, también es suficiente para rechazar este segundo capítulo de desafuero, haré referencia a el informe pericial, que ya efectivamente ha hecho alusión el abogado de servicio puesto interno. En razón, su señoría ilustrísima, se han acompañado ese informe pericial cartolas, primero un certificado que da cuenta que el señor Sebastián Pizarro Cristi es titular de una tarjeta adicional, no que le prestó, es titular de una tarjeta adicional que se paga con cargo a la cuenta corriente del senador. Con cargo a esa tarjeta adicional, el señor Sebastián Pizarro Cristi realizó efectivamente compras por 2.911.512 entre octubre del 2010 y marzo del 2011, que fueron financiadas con cargo a la cuenta corriente del senador. Nada, no he escuchado ningún reparo respecto de eso. Segundo, su señoría, de diciembre del año 2009, el señor Pizarro Cristi compró un departamento cuyo pie de 5 millones de pesos fue financiado íntegramente por el padre, porque el señor Sebastián Pizarro a esa fecha no tenía ingresos para financiarlo y fue apoyado económicamente con su padre. Finalmente, un depósito en efectivo por esa cantidad, que fue, ¿cómo se pudo acreditar? Por el antecedente que los bancos nos pudieron entregar, que fue precisamente la cartola de la cuenta corriente que da cuenta del depósito en efectivo. El servicio puesto nos dice, mire, ¿por qué no justificó usted el egreso de la plata de la cuenta corriente desde el senador? Muy simple, porque fue un depósito en efectivo. Yo no tengo cómo acreditar eso. A su turno, el señor Jorge Pizarro Cristi, que no estuvo en Estados Unidos, como dijo la fiscal del año 2010, eso solamente a partir del año 2011, su señoría ilustrísima, posterior efectivamente a la creación efectivamente de Ventus Consulting. Mientras estaba en Estados Unidos, independiente de si haya tenido o recibido un sueldo o no, lo cierto es que haciendo uso de la tarjeta adicional que está a su nombre, financiada con cargo a la cuenta corriente del padre, giró más $12.625, que según el dólar promedio de la época corresponde a 6.067.336. No obstante, su señoría que recibió, señor Jorge Pizarro Cristi de Ventus, 5 millones de pesos, que fue lo único que transfirió. Y finalmente, a su turno, el señor Benjamín Pizarro Cristi, efectivamente, lo cierto es que haciendo uso de la tarjeta adicional, financió efectivamente íntegramente, independiente si se haya podido pagar al contado o no, 4.063.372 con cargo a la cuenta corriente del padre. A su vez, el señor Benjamín Pizarro Cristi estuvo entre agosto del año 2008 y diciembre del año 2008 jugando rugby en calidad amateur en el Club Deportivo Alcobendas RC de Madrid, que fue financiado pasajes, estadía, alimentación por el padre, que fueron evaluados aproximadamente 9 millones de pesos. ¿Por qué su señoría esta parte no pudo obtener los registros efectivamente bancarios de eso? Porque el mismo Ministerio Público lo ha dicho, es muy difícil obtener efectivamente los informes, los registros de los bancos, quien, como consta en un certificado que acompaña como anexo a este informe pericial, solamente nos entregó información 5 años atrás, y el 2008 es un periodo efectivamente muy anterior. Y si para el Ministerio Público el Servicio Puesto Interno fue difícil obtener la información bancaria, con mayor razón su señoría ilustrísima a esta defensa. Por todo lo expresado, solicito, su señoría ilustrísima, que se rechace la solicitud de desafuero por ambos efectivamente ilícitos. Primero, al no existir denuncia querella por parte del Servicio Puesto Interno respecto al delito de facilitación. Dos, no existir antecedentes que den cuenta de la intervención del senador en la emisión y posterior entrega de las facturas de Ventus a SQM. Tercero, efectivamente, al existir antecedentes serios que dan cuenta de la seriedad de los veracidad de los servicios prestados por Ventus. Y finalmente, al no existir determinada la obligación tributaria, estando pendiente en sede administrativa, no corresponde, su señoría, llevarlo en materia penal. Y adicionalmente, los peritajes que se ha incorporado da cuenta que esos servicios no son, esos dineros, digamos, no son ingresos constitutivos de renta por corresponder a devoluciones de dinero. Gracias, señores abogados. La audiencia ha terminado. La Corte va a proceder a deliberar a continuación. No, no. Sí. Magistrado, aquí se encuentra la minuta disponible bien para Sí, se la deja a la señora relatora.
Hasta luego, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Vamos a la sala de pleno, entonces. Podrían rectificar.